Suscríbete a la Panterita. Mirón, Enciso, que está haciendo buenos partidos. Ayer entró bien Jesús Medina también. Derlis, toda su jerarquía. Un medio campo mucho más compacto y... ¿Sabe a qué juega este equipo? No, pasa un equipo rápido. Sí, perdimos, por suerte. 15 minutos sí. Los primeros 15 minutos fuimos desbordados, sí. Y después, como que le encontró la vuelta, presionaron mejor, principalmente los dos volantes interiores, caso de Villasanti y de Ojeda. Ahí digo, cuando hablo de equipo rápido, parto de ahí. Sí. Rápido los dos. El partido fue para ellos. Parecía que se iba a poner desde el punto de vista físico Marruecos en esos primeros minutos. Y después me parece que lo de Enciso, Almirón y Medina fue muy interesante. Y lo notaba Derli desconectado de ese triángulo que muchas veces tocó. Quizás porque estaban mucho a la derecha, jugaban por otro lado. Pero realmente, con todo lo que nos acostumbramos a ver en estos 10 años, incluido amistoso, que ver un amistoso de Paraguay siempre fue algo soporífero, algo insufrible muchas veces. Creo que el equipo ayer mostró síntoma de ser competitivo. Primero Paraguay tiene que volver a ser competitivo, ¿verdad? Y después ver otras cosas. Esta es la parte que para la gente te ve que sufríamos. Ahí sufrimos. Un par de y los bordes. Centrales tuvieron problemas. Un par de bordes en el mismo lugar los dos. Gustavo y Balbuena con la velocidad. Y sirve mucho porque el rival es competitivo. Entonces también el rival, la exigencia del rival, te demuestra dónde estás parado. Porque este equipo no es cualquier equipo. No. Juegan muy bien. Rápido, dinámico, hay un alto nivel técnico. Es más que Paraguay. Es más, claro que es más, ningún tipo de duda. Yo quería resaltar eso. O sea, cuando vos ves un amistoso, porque los puntos no sirven, por eso marcamos el tema del hábito, esto de acostumbrarse a ganar o no perder, pero después hay una realidad. O sea, vos jugás de acuerdo a lo que te permite el rival. Entonces, lo del viernes pasado no me suma demasiado, pero lo de ayer sí. Por ejemplo, Paraguay se enfrentó en este combo a dos equipos que hacen casi un culto de esto de la salida. Pero, supongamos, la vez pasada se robaron 10 pelotas. A mí las 10 pelotas me dan una valoración de 2 pelotas en un partido como este, ¿se entiende? O sea, no es lo mismo robarle al 2 de Emirato Árabe que te juega de forma amateur que robarle a Hakimi. Entonces, yo creo que desde ese lado lo que se valora. Y también hay algunas cuestiones de rasgos, especialmente para contrastar con periodos anteriores. Se nota que Guillermo, o sea, prioriza el tema de un juego mucho más directo. Y si es con los rápidos, mejor. No hay culto a la posesión. Paraguay, si se puede desprender rápidamente el balón, lo va a hacer. Y el tema es que el otro quiera salir jugando y robar con nuestros rapiditos. Para mí ese es el fútbol de Guillermo. Y lógicamente va a padecer. Contra Emirato hubo un par de tiros al palo o el gol en offside, ayer también. Entonces, comprendiendo el factor fortuito, a veces cuando estaba de mala, ese tiro que pegaba en el palo entraba. Ayer la de Sillé pega y sale. Entonces, desde ese lado, yo creo que se han visto cosas positivas. Y después el tema de la confianza. O sea, cuando vos veías a los muchachos con el pitazo, y el propio Guillermo, o sea, lo conectado que él está, o sea, él termina siendo expulsado por protestar una jugada en el minuto 90, para decir, muchachos, yo también estoy metido, tenemos que conservar este punto. Entonces me parece que hay puntos más positivos, comprendiendo el contexto, y lo de ayer me parece que fue mucho mejor que lo del viernes. Y sobre todo lo que se ve también es que este equipo no tiene temor de ir hacia adelante, no duda. Una vez que se recupera la pelota ya hay que buscar a los rápidos, a los que desequilibran. Es cierto, Enciso debe mejorar, un chico de 18 años tiene que mejorar decisiones que toma muchas veces apresuradamente, pero es un gran jugador que marca la diferencia ahí arriba, junto con otros que tienen sintonía con él. A mí me hoy parece el que marca la diferencia. Sí, hoy el que marca la diferencia. Almirón la marca en base a velocidad, ya tuvo la más clara cuando remate el arquero ataja y el rebote se va por encima del travesaño, la del segundo tiempo. Pero está jugando mejor con la camiseta de la selección. Está jugando mejor con Enciso. Yo creo que Enciso marca la diferencia. Ayer muchos decían lo que puede ser cuando venga Morales, porque ayer le faltó el terminador de la jugada para hoy. Tuvo muchas jugadas que terminaron en la nada cuando podían terminar mejor. Medina me gustó mucho, insisto, la otra vez ya entró en un partido en tu rival más accesible, pero ayer, o sea, a mí lo que me gusta de esto es que muestra lo que tanto nos costaba, velocidad y buena circulación. Eso no me agrada el tema. Siempre todo era más veloz que nosotros y trataba mejor la pelota que nosotros, ¿verdad? Jugamos sin un 9. Ese es el tema. 9. Pero, a ver. Pero, ¿y quién?
Pregunto en qué varía esto. Yo creo que varía Yo creo que drásticamente. le da mucha más sorpresa al ataque. Claro, porque jugar. Por eso preguntaba a quién. pero al Ahora tener- si me sigue, 9 la característica de Robert. Ahí te digo que ya es diferente. Pero si es un 9 tipo Carlos González, Tony Sanabria. O Gabriel Ábalos. O Gabriel Ábalos. Me parece que. Va a atajar la jugada. Si es más clásico, claro, me parece que va a ser un poco más lento el equipo. Claro, no, si ¿verdad? le tenés a un 9, los laterales inclusive ya van a tratar de buscar con pelotas largas al 9. Te condiciona un poco acá, No, hasta el juego. por eso. Y con O sea, los rápidos es otra Sí. la sintonía, otra forma de jugar, ¿verdad? O sea, esta sensación de rapidez o de velocidad es porque nos jugamos con uno fijo. Sí. Por eso el dilema después va a ser, espera, cuando tengamos que ser protagonistas acá. El tema es que hemos jugado partidos donde el protagonista era el otro. Corea, México, Marruecos. O sea, yo lo del viernes saco, digo, por el nivel del equipo. En los 3 partidos perdimos la posesión. O sea, voy nomás a acostumbrarnos a esto, pero después, cuando el rival diga, Paraguay de los rapiditos que quiere, que está agazapado y quiere robarnos la pelota, toma la pelota, ¿qué vas a hacer? Y allí, o sea, no, tampoco le veo terco a Guillermo, decir, bueno, ahí voy a tener que jugar con tanques, voy a tener que jugar con alguien que fije a los defensores, pero esta versión tiene algún precio. Vos citabas lo de Morales, pero Morales ¿por quién? Porque acá el tema de los rapiditos. Morales hasta puede quedar medio lento con estos 4. No, pero ¿verdad? por Derlis. En el esquema de ayer te hablo. Y El esquema de ayer por Derlis porque Derlis fue el que jugó un poco más separado de ese triángulo a la izquierda. Y Morales marca el pase con pique corto, no necesita tanto espacio para marcar el pase. Pero cuando el Puede ser- rival puede quiere ser más salir, rápido. No, claro, pero yo lo veo más Derlis picador Dale, y hoy, que hoy los roba. grandes equipos te ganan el contragolpe también, ¿verdad? O sea, no. Desde que la posesión pasó de moda, que ya terminó el mundial pasado, los grandes equipos se te agrupan de repente con 5 toques de gente que sabe tocar, te ganan el contragolpe. Yo lo que veo en Paraguay, las dos cosas, que tanto padecimos en tanto tiempo, con Berizzo se ganó la circulación, pero estéril. ¿Verdad? Circulación al costado, sirvió para un partido, para 2 partidos, pero después el resto ya era humo y era un equipo que le costaba una enormidad de generar una situación de gol. Ayer vi, por ejemplo, esta que estamos viendo, o sea, a toque rápido, no llegaba nadie, la aguantó Derlis, pero después se comenzó a llegar con más gente. Paraguay desde los 20 a los 45 del primer tiempo a mí me gustó mucho, el primer tiempo, porque ahí incluso superó, fue a jugar al campo de Marruecos, y tuvo la iniciativa de buscar en un golpe a golpe donde Paraguay era mucho más pulcro con la pelota que Marruecos. El segundo tiempo ya por varios factores se fue a complicar un poco, ¿verdad? Pero ese primer tiempo de los 20, cuando pasaron los desbordes a Gustavo y a Balbuena, me parece bien. Y aparte, creo, bueno, no sé cómo hacer el doble 6, ¿verdad? Veo que está bien Brian Ojeda, porque ayer jugó bien. Sí, veo que está bien. ayer los dos jugaron bien. Pero Los sí, dos jugaron Villa bien. Sandy está también. bien. Pero claro, Richard está bien por lo menos Pero la Richard primera está- parte. Richard está desgarrado. Ahora no, ahora Richard está desgarrado, no, pero- dice que está pensando, ya no puede ser que cada viaje se desgarre. Me contó gente que... Pensando en pausar en más. frenar, en frenar. Pero por ahora no hay más partido, pero Ah. cada viaje con la selección se desgarra, ¿verdad? Entonces hay algo que no está cuadrando ahí, que ya lo está fastidiando al capitán Olimpia. Recordemos, tiene como mínimo 10 días. La otra vez decíamos que cuando te dan el famoso distensión muscular es el principio de algo que puede ser más fuerte, y estos 10 días puede ser el principio de algo más fuerte. Pero yo digo, este doble 6, a ver, sumar otro volante rápido tengamos, porque ayer muy bien ambos, en una media cancha que físicamente lo superaba. Vos veías lo que eran los dos medios de Marruecos, un físico mucho Federico, más grande. vos sabés cómo trabaja bien Guillermo. El tema es que si el equipo rival va a salir tocando desde su propia área el arquero, cómo presionan, y los dos volantes nuestros no es que esperan, salen también. No, van, y van. Villasanti muchas pelotas robó ayer justamente de esa muy bien. manera. Y el mismo Ojeda Ayer también. equilibró Paraguay, ayer equilibró con los volantes que fueron ajustando la marca. Me parece también que esta gira hace de que el técnico tenga algunos hallazgos, porque ahí creo que el lateral izquierdo sigue todavía el gran el cupo que tenemos que en el cual tenemos que encontrar un jugador. No sé si Arzamendi va a ser Yo el que va a te ser, diría por sí. ambas bandas, Y a mí me da esperanza Iván Ramírez. No, ¿sabes qué? Yo pensé Sí. que a Ramírez lo iba a volver a colocar ayer. No sé si era... Porque ayer, a ver, los laterales de ayer fueron, voy a ser más defensivo. No es lo mismo Super Ramírez y Arzamendia que claro. Piris con Alonso. Sí. Y después el doble 6 también, porque el doble 6 de Guillermo es Cuba-Richard. Cuba-Richard y Cuba-Richard. Y quieras o no, Cuba se lesionó antes de la convocatoria y Richard jugó 40 minutos en el segundo tiempo. Ya un partido que no...
Anda, mira que si ayer arrancaba Richard en las condiciones que estaba y la dinámica que tenían los marroquíes ahí en ese mediocampo, para decir, capaz también a Guillermo le diga, sí, a mí me gusta Cuba, Ortiz, porque allí estuvieron Villasanti, me parece que fue un punto altísimo. Galarza no desentonó, aunque le costó, porque como que a Galarza yo no lo tenía como un doble 6. Yo creo que ahí no, Dani. Sí, como arrancó contra la México gira anterior, efectivamente. No, por eso. Otras sensaciones. Y después el tema de Medina, porque también a Paraguay en los últimos tiempos le costó demasiado encontrar un cuarto volante. Demasiado le costó. Pero fíjate que ahí también me parece que entró en la consideración porque Guillermo no come vidrio. Eso de que ahora vamos a hacer ofensiva. No, depende del rival. Porque allí contra Emiratos jugó Melgarejo. O sea, Medina también era ofensivo en Libertad, pero Medina es mucho más táctico que Melgarejo. Es más, cuando México empieza a cascotear el rancho y lo mete justamente a Galarza, porque Melgarejo ya no podía, y Medina hasta que le dio el físico, cumplió, o sea, hay que aguantar los laterales de París y del Bayern A mí me Múnich. gusta el tranco, me gusta el tranco. Tiene un mejor recorrido de esa banda. Alto, Y el técnico llega bien para la pelota, asociar también, técnico. para asociar. Y él tuvo Para muchas los sociedades cortas con el Ciso. Hace muy bien las En el diagonales mejor momento. para llegar a la frontal, Sí. y ahí inclusive hubo una falta que le hicieron, más allá que Yo se dio creo ley que de voy a ventaja. apuntar lo de Derli, Federico, el tema cuando hablamos del tranco internacional. Sí. Cualquiera sea o no, Derli, que estuvo también allá, o sea, viste que la vez pasada era contra Emiratos y Derli estaba con Melgarejo, que también es acá de nuestro fútbol, y nuestro fútbol tiene otro tranco. O sea, cuando habla del tranco, yo te hablo de jugadas específicas donde Derli no va a perder velocidad en relación a sus compañeros, pero en lo que es esa dinámica constante, se nota que a veces se desenchufaba, Yo creo más que- allá de hacia la orientación hacia donde atacaba la Claro, selección. se buscaron mucho más los tres, porque en un momento también Almirón, que jugaba más del lado de Derlis, Sí. hubiera sido lógico que Almirón juegue más con Derlis, también se sumó al circuito de Sí. Enciso y Porque había Medina. más fluidez allí. Exactamente. Y yo Ahí creo- estaba el tema. Sí, y yo creo que cuando usted apuntaba en lo de Enciso, va a ser tan importante lo de él con el cuerpo técnico, pero también de los compañeros. Porque si era por los puntos, yo creo que no sería uno tan benevolente con Julio. Porque hubo 3, 4 jugadas En que no soltaba la pelota. No, Derli estaba para el pase. Y hay una donde él tira un pase muy malo. O sea, y repito, usted dirá, no, pero tiene apenas 18 años, es piedra angular, No, lo que no, quiera, no. pero hay que ir moldearlo, o sea, en el sentido de los compañeros. Si los compañeros dicen, perfecto, vos seguís así porque vos sos el que va a liderar y el diferente. Ahora, había algunas decisiones que ya eran Resolver mejor. muy evidentes. No sé si quería mostrarse a la gente, o sea, del tema de Brighton, pero lo concreto es que Pero de ayer su hubo- estilo hasta aquí es así. No, Es pero así, ya- libertad y todo. Ya sé. La Pero- y era lo que debatíamos. el día que mejoren la toma de decisiones y sepa en qué momento encarar, en qué momento soltar, estamos hablando de un ¿Sabes qué? jugadorazo. Ayer mirando, yo decía, Derli parecía Tito Villalba. ¿Te entiendes? O sea, viste cuando en Libertad tuvieron Sí. esos episodios. Y justo porque estaba además por la derecha, Derlis. Pero, o sea, el amistoso sirve para esto. Porque cuando la tenía en CISO, o sea, había como que era electrizante. Pero esto ya en función a cuando sirvan los puntos. Y al fin y al cabo, o sea, hasta el propio Almirón como que se le veía haciéndole tomar mejores decisiones. Claro, pero recuerden que discutíamos inclusive la posición en la que jugaba Almirón antes con Berizzo. O es enganche, tiene que jugar detrás del arco, tiene que jugar a la izquierda. Hoy no se discute de eso porque, no quiero decir que está mejor arropado, pero es como que Guillermo le dice, no, vos parate ahí, Hay te otro va a llegar tipo- la pelota, Claro. vas a tener sociedades, Hay vos otro no te tipo- preocupes en tener posesión, Y ¿verdad? eso Por me ejemplo. voy en el tema de la velocidad, ¿verdad? Porque Sí. Almirón, ponerle que jugaba con Carlos González, con Medina, Oscar Romero es técnico, pero es muy lento comparando con Yo creo que con lo que decimos la Enciso velocidad de los y Romero... con claro, no encaja con esto, ¿eh? No. Se puede tener un poquito más la pelota, pero O sea, para este tipo de partidos no encaja. Por eso estoy hablando de un nuevo equipo, ¿verdad? Porque nadie piensa en Ángel, en Sumale Oscar. Federico, por ejemplo, uno que siempre rindió en la selección y ahora se borró por el tema de la lesión y porque se le perdió, por ejemplo, el mapa, lo de Kaku. O sea, cito nomás alguno. Sí. Yo creo que habrá partidos donde, por ejemplo, tengamos rivales que vengan a defenderse muy atrás, a no querer salir jugando. Entonces, porque la velocidad tiene sentido cuando el rival quiere salir jugando y defiende con una línea más alta.
Contra esos equipos capaz de decir, no, quiero el 10 cerebral con Oscar Otra Romero, elección, Cacu, claro. quiero a Carlos González, quiero a Seba Ferreira, quiero a Ábalos, pero para lo que vimos, el tema de cuando nos enfrentamos a equipos que dicen, no, yo soy igual o yo soy mejor que vos, yo voy a salir jugando con mis centrales. Lo que arriesgaba el arquero de Sevilla. O sea, pero él se tenía esa confianza. Con convicción. Sí, entonces, contra esos, esta es la fórmula de los rapiditos. Ahora, cuando hay que ser protagonista, yo creo que va a haber otro tipo de jugadores. Otro pero, plan. Es que claro, de hecho contra Emiratos, si te pones a pensar en lo que fue el armado en medio campo, era uno solo con cierta marca y el resto todo de juego, ¿verdad? Y ayer se equilibró la balanza y estuvo bien. Y defensivamente ya tenemos que decir que creo que es la pareja de centrales. Sí. Ya está, Balbuena Gómez sin un zurdo. ¿Sabes qué? Por eso yo decía el tema de la posesión, y acá cuando lo tuvimos Guillermo dijo, no, para mí el defensor tiene que defender primero. O sea, hoy es Gustavo Gómez inamovible. Fabián Balbuena le ganó el puesto a Junior Alonso, porque ¿se acuerdan cuántas veces acá discutíamos el tema del perfil? La salida, no, pero te da. Alonso hoy por hoy juega, si es que uno de los dos centrales titulares no está disponible, o si entiende que la derecha del equipo rival es muy fuerte, como lateral izquierdo como jugó ayer. O sea, hoy por hoy, porque con Berizzo era Gómez Alonso, ahora es Balbuena Gómez, de derecha izquierda. O sea, allí me parece que ya encontró la dupla, y hasta como que con la confirmación del primer gol que hizo Fabián con la camiseta la vez pasada. Y para destacar también el ojo de seleccionador que tiene el técnico, porque ayer jugó, ¿cuántos minutos jugó Gamarra? 5 minutos. Y entró con mucha determinación, hizo lo que tenía que hacer, lo justo y necesario, pero bien. O sea, que estamos hablando de jugadores que el técnico convoca, les da la confianza y están respondiendo en la selección, y eso hace rato que no se veía. Así con tanta capacidad de que en lo colectivo todos crezcan, ¿verdad? Claro, porque para muchos antes la selección era de muy despedida. Exacto, Sí, totalmente. Este ya no, ¿verdad? Ahora es como que se va formando ya un elenco estable. A los que contra Japón, sí. Alan Benítez y Luis Zárate. Y también, no quiere decir, pero Kili Roja también, ¿verdad? Como para pensar en un sustituto, porque fue un mal partido de él también, los rebotes que dio y todo. No, que lo quería llevar Guillermo a Jesús Medina a Boca, y después se lo llevó el equipo norteamericano, ¿verdad? Sí, pero hizo mucho las gestiones. Por eso me acuerdo, Dani, que nos extrañamos cuando apareció la primera convocatoria y justo él no vino. Sí, era número puesto, ¿verdad? Pero pensamos que pasó algo, no, pero ahora sí. Y se nota que él interpreta muy bien. A mí, repito, conocemos ya Enciso, Almirón, pero a mí me gustó el segundo tiempo la otra vez, y ayer especialmente el primer tiempo de Jesús Medina, tenés Gómez, cierto falta Oscar Romero, Morales, el propio González, ¿qué otro jugador tenés de perfil? Melgarejo, que ayer entró unos minutos. Yo pensé que está lo de Derli, que es jugador de selección. Sí. Yo creo que también Guillermo vivió, viste que a veces vos te vas con un plan, pero hay veces que aunque es un amistoso, el partido no te permite ver más. Yo pensé que se lo iba a ver más a Sebastián Ferreira, pero se lo vio muy poquito. De Sebastián Ferreira, claro. Cuando entró ya el partido estaba en el terreno, estaba más preocupado por la invasión de los marroquíes, sí, claro, lo que por lo que era el partido ya al final, ¿verdad? Claro, porque quedó latente el tema de que por qué no cambiaba rápido el entrenador. Y yo creo que porque, o sea, él se metió en el partido. Eso claro. toma en el partido, porque Sí. ni uno los dos, Claro, porque después cambió Marruecos, pero era más lindo el partido así cuando no había nada que tocar, ¿verdad? Con público, parecía un partido por los puntos en un momento. Sí, había lindo. increíble los paraguayos que estaban ahí alentando con todo, y Sí. un duelo muy particular con los marroquíes que estaban ahí también. Fanáticos son locales. Fanáticos, son terribles. Vamos a Guillermo Barros Esqueloto, conferencia de prensa. Yo creo que hicimos un muy buen partido, estuvimos siempre muy bien compenetrados en lo que teníamos que hacer tácticamente, estuvimos cerca de marcar el gol, con muchas salidas rápidas, con los jugadores rápidos que teníamos arriba, y pudimos contener bien a Marruecos. Creo que estuvimos siempre muy bien metidos en el partido, lo jugamos, los 90 minutos estuvimos haciendo lo que teníamos que hacer. Quizá nos faltó la definición, el último toque, que también nos pasó en el partido anterior, pero me voy muy conforme porque jugamos contra una selección de jerarquía y estuvimos muy bien. Lo vi bien, quizá nos faltó un poco de tranquilidad en alguna definición o en algún pase, el último pase, pero hicieron una función táctica muy buena, ayudaron al equipo y
siempre son una salida rápida permanente, así que me voy muy conforme, no solamente con los delanteros, sino con todo el equipo. Sin duda que tenemos que aprovechar los jugadores rápidos de buena técnica que tenemos, incluso hoy los dos volantes de contención, Ojeda y Villasanti, tienen buen pie, tienen buenas salidas, son físicamente muy buenos y también pueden ayudar a la hora de atacar, así que sí, creo que es verdad, estamos animándonos de a poco y a medida que vamos creciendo, obviamente el jugador va intentando y se va soltando. Bueno, ahí está lo de Guillermo Barros Esqueloto. ¿Qué le pareció a la gente el partido para ir redondeando el tema? Pueden participar si quieren 41 51 730 41 51 731. ¿Cómo vieron la selección paraguaya desde lo futbolístico? No sé si se valora el resultado, ¿verdad? No, lo importante es no perder por esa gimnasia que decíamos. Yo valoro, porque ahorita estamos perdiendo todos los partidos en los últimos tiempos. Entonces vale también. Contra todos perdíamos ya. Un elemento bueno, positivo. Pero vos sabés que había gente que estaba incluso hasta molesta porque terminó 0-0, porque pudo haber ganado Paraguay, ¿verdad? En un momento. Y sí, está bien. Quedó, Está bien. Pero, a ver, está bien que seamos ambiciosos todos. Sí. Equipo mundialista, estuvimos a la altura. ¿Qué se puede pedir? ¿Vos decís este año? Porque lo de Japón es el que queda así como sí, el no, ruido, pero este último por la dinámica del partido, por lo que significaba, ¿no? Enfrentar a... Aparte fue mucho noticia Paraguay, vi porque ayer estaba escuchando la radio argentina en la red y hablaban que en la semana rompió el récord de 2 partidos después de 10 años. Ganado Barros Esqueloto, porque estaban hablando de todos los técnicos argentinos y fíjate que salimos de eso, ¿no? Y ahora ya son 3 partidos. No sé si va a haber un partido a final de año. No creo. Y si va a ser... descartó Villar? ¿Cómo? No descartó Villar para noviembre. Con un sudamericano, dijo, ¿y quién va a decir No, pero no es fecha FIFA. Un no mundialista. No, claro. O sea, está entre Bolivia, Perú. Y te queda por ahí. Colombia es lo más atractivo. Colombia ayer le hizo un lío al Tata Martino, por el Tata Martino. No. Otra vez. Le tiraron 3-2 a México. Hasta botella le tiraron al Tata Martino. Sí, hubo agresión. ¿No estaba ganando 2-0? Y le dijo juntas. Sí. Y, o sea, entre los no mundialistas, el equipo que vos decís, pero este no está en el mundial, es Colombia. Hasta por encima de Perú. Siempre decimos que Colombia por un accidente no fue el repechaje contra Perú. Pero después... Los mundialistas ya no buscarían partidos. Es que ya no tienen. Ya no hay posibilidad. No, o sea, van a hacer tipo el tema de los sparring. O sea, claro, van a jugar contra un equipo de Qatar. Ahí uno de... Ayer todos más o menos se despidieron. Por eso Brasil con su imagen, Argentina más tarde de la noche. A menos 2 meses el mundial. Claro, es que ayer fue el último partido de todos. O sea, ya no hay más fecha FIFA. Lo de noviembre es porque, a ver, nuestro torneo termina en noviembre. Ya las selecciones serias van a estar en Qatar. Entonces es como que, bueno, tenemos casi 15, 20 días más de lo que el calendario internacional nos da, entonces por ahí buscar a una selección. Si Guillermo quiere priorizar el tema de juntar, hasta puede ser Bolivia o Venezuela. Bueno, Venezuela viene a hacer mejor partido que nosotros contra Emiratos, con Peckerman, con los Soteldo y compañía, pero lo concreto es que la idea de Guillermo, que necesita siempre tiempo y para perfeccionar lo que se está mostrando. ¿Y qué parte de noviembre, verdad? Porque... No, la recta final. Si está el campeonato jugándose, no. No. Pero el campeonato termina la primera quincena. Por el eso campeonato termina el 14 termina. Sí. Y después ya viene el mundial. Jugar amistosos en pleno mundial. No, pero entre no mundialistas. Sí. Si la idea es juntar a mover el equipo, va a tener incluso diciembre. Tiene mucho tiempo. Total, los otros pueden juntar también cuando terminen los campeonatos regionales. Verdad que ya van a terminar todos. Ahí está lo de Brasil y que fue la banana en el gol de Richarlison. Justo salió con la... ¿Vos habías leído, Dani, la leyenda que sacó Brasil? No, yo no leí, pero claro que vi la leyenda. Que si no era por los jugadores negros. Si no era por los jugadores negros, no tendría los títulos que tiene, ¿verdad? Y justo ahí está. Acá el gran beneficiado de esta gira fue Richarlison. Se están viviendo momentos, o sea, todo lo que se vio en la previa del derbi de Madrid. O sea, y lógicamente la aparición nuevamente de la ultraderecha en Europa, y ellos viven allá, entonces claro que va mucho más allá y el mundial va a ser todo un tema, porque allí mucho de boca para afuera o lo del teclado no van a poder ser los gallos o hacerlo y esperar lo que pueda ser la consecuencia. Sí, queda por ahí. En lo que es un... Esta es la imagen. Claro. A ver.
Ahí cayó la banana. Ahí ya cayó la... Sí. la- Si era Conmebol, se metía por... el Tottenham repudió también todo esto a través de un comunicado. ¿Le jugaba en Francia antes de Inglaterra, verdad? ¿O no? O sea, últimamente Everton y ahora se fue el Tottenham. Ahí está, más. Pero juega muy bien Brasil, ¿eh? Sí. Saliendo de este tema del racismo, ¿verdad? Está muy bien. Está funcionando a full. ¿Y Argentina en qué anda? ¿No juega amistosos? No, jugó ayer, le ganó a Jamaica. 3-0, ¿verdad? No, Argentina digo en que anda, en el sentido que No, los decíamos dos que andan Brasil, fenómeno, los que dos Brasil anda muy bien. Andan y- Los finos, dos andan fenomenal. preparados para el Mundial. Ahora hay que ver cuando empieza a rodar el balón allá, ¿verdad? Bien, ahí está Argentina, Y justamente. si en Brasil fue el tema de lo de la banana, lo de Argentina fue el hincha que se sacó solamente la L, la L de Messi, ¿verdad? Espectacular. Ahí está. Vale. Ah, pero a Messi todo le golpearon, ¿eh? Qué locura. La L. La otra vez el preparador físico de Honduras no le anduvo su cámara. El jugador le pidió y no le anduvo la cámara, no sacó la foto. Esto fue lo más importante porque ayer Messi no arrancó el partido, ¿verdad? Entró en el segundo tiempo y pasó esto. Contra un rival que Argentina tuvo en el 98, me acuerdo. Aquel mundial de los Rasta Boys. Con Japón y Croacia, ¿verdad? Japón, Compartieron. Croacia. Los tres eran debutantes en esa época. Sí. Sí. Y después está Chile empató 2-2, Uruguay... Chile no puede ganar con Berizzo. Chile falló un penal, ¿verdad? Sobre la hora. Sí. Pero logró el primer punto. Chile contra Qatar. Está bien. Bueno, a ver, ya vamos a hablar del torneo local. Estamos con el doctor Enzo González sobre el tema de venta de las entradas en Ciudad del Este para el partido del día domingo, Guaireña versus Olimpia. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarte. El gusto es mío, a las órdenes como siempre, acá por el este del país. Doctor, ¿cómo está el movimiento? Bien, el reporte de las 11 estamos superando las 3.000 entradas vendidas. Preferentemente, preferencia es el 60% de las ventas y el resto es gradería azul en este caso. Ariel, Dani, Federico. Bueno, doctor, con respecto a los movimientos que se va a tener, ¿hasta qué hora hoy para que la gente vaya refrescándose también? Ya estábamos indicando, pero hoy ¿hasta qué hora en el 3 de febrero se venden las entradas? Sí, te hago un pequeño resumen. De 8 a 18, horario continuado en el 3 de febrero. También en la Liga Guaireña hasta las 3 de la tarde y en el estadio del Club Olimpia también está la venta de la entrada por la red Ámbar. El precio de la entrada está en graderías 30.000, plateadas 50.000 y preferencia 80.000. Un punto muy importante también es que todas las criaturas pagan, ya que es un evento de gran magnitud, teniendo como experiencia el último partido. Definitivamente debemos cobrarla todo porque se nos complica, vienen muchas criaturas y ocupan un espacio y aparte por el tema de seguridad también es muy peligroso por la cantidad de gente que este tipo de partidos acá en el este del país suele atraer. ¿Cuántas entradas enviaron al Club de Olimpia para la venta de los hinchas, doctor? Ellos tienen un sistema, la red AMBA es de Asunción y justamente trabajan con el Club Olimpia y tienen habilitada ahí una boca de venta de entradas. Ah, ya, o sea, se puede comprar tranquilamente todo lo que consideren, ¿verdad? Y después ir al este. Sí, todos los que así lo deseen pueden también comprar en el Club Olimpia, salvo que en el día sí va a haber un control estricto por las restricciones que tiene la hinchada del Club Olimpia, por ejemplo, de banderas, hay personas que no están autorizadas, aparte que la Policía Nacional ya está haciendo controles aleatorios, se le dictan a los hinchas que traigan su cédula porque la Policía Nacional va a estar controlando que todas esas personas que no puedan ingresar en el estadio no ingresen efectivamente ese día. ¿Habilitan la misma cantidad de entradas que aquel partido 12 de octubre Olimpia? Sí, 25.000 entradas venta al público. ¿Y las de gentileza, doctor, siempre algo más, un poco más de 2.000? Sí, 1.500 entradas normalmente se va entre lo que le corresponde al Club Febrero, el Club Olimpia, en este caso el Club Guaireña, auspiciando y manía. Doctor, muchas gracias, muy amable, muy gentil. A las órdenes.
Gracias, doctor. Doctor Enzo González, sobre venta de las entradas para el domingo en Ciudad del Este entre Guaireña y Olimpia. Bueno, redondeamos el tema de selección paraguaya de fútbol entonces. Me gustaría ir con 10 audios WhatsApp, por favor. 0972-730-730 para saber la opinión de la gente, cómo vio a la selección paraguaya de fútbol. Después tendremos tiempo de ir opinando e informando, sobre todo con respecto al campeonato local. Hola Bruno, sí, Paraguay está mucho mejor, va mejorando de a poco, pero le falta un mediocampista fuerte que raspe ahí en el medio. Uno así como Rosalino Toledo de Guaireña. Hola Bruno, excelente la selección. Todo tiene su proceso y es un pulmón nuevo. 0972-730-730. Bruno, no hay futuro, no venda humo ya otra vez. Con esos jugadores no vamos a ir adelante. Son selecciones débiles, amigos. Poner una selección fuerte y vamos a ver qué hacen. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Los descuentos reales hasta el 50%. Todas las formas de pago en productos. Primera necesidad. Desodorantes, pañales, suplementos y mucho más. Y no se olviden que tienen un descuento adicional del 15% con el método Te Pago. Válido para compras con tarjeta débito, crédito y QR. Delivery 021-627-7000. O WhatsApp 0985-689-701. Info en redes sociales, Facebook e Instagram, @Farmacia Catedral PY. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En general me gustó un poquito, ¿verdad? Un poquito más de volumen de juego. Lo que no me gusta es que se esté trabajando con el 4-3-3. Eso no nos va a servir. Ya está comprobadísimo ya que nosotros tenemos que jugar 4-4-2. Y tampoco me gusta que insista con centrales de laterales, que Juniors le siga probando de lateral izquierdo, que pruebe ya un lateral izquierdo de verdad. Porque al final jugamos con centrales de lateral y no defendemos nada. Buenas tardes, ¿qué tal Bruno? ¿Cómo estás? A la mesa. Y vos sabés que a mí no me convence la selección paraguaya. Le falta a ese jugador de jerarquía, tipo Carlos Humberto Paredes, en la defensa tipo Gamarra, tipo Celso Ayala, Enciso, que den ese aviso a los jugadores, que le den ese espíritu a los jugadores, garra le falta a los jugadores. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales, @Copetrol PY. Copetrol, vamos. Hola Bruno, ¿qué tal? Desde Pilar te estoy escuchando. A mí me pareció muy buena la actuación de Paraguay en estos dos amistosos, pero faltan de la número 9, Bruno. Número 9, ese que esté en el área o dispara para ir en el jugador y no hay alguien que defina. Eso es lo que hace falta. Después, espectacular. 72-730-730. ¿Qué tal, Bruno? Está bien, la selección está en alza ahora, está jugando mucho mejor, está teniendo mucha confianza, está saliendo mejor las cosas. Y ahora falta ayudarle a Enciso, porque se ve que él va a ser nuestro referente ahora. Ojalá que no sea como Miguel Almirón, que corra todo al pedo. Y ya sea ya nuestro líder, digamos, positivo, que pueda resolver mejor las cosas con la ayuda de los compañeros y obviamente del técnico. Y no alzarle mucho, que no sea como Miguel Almirón. Hola Bruno, ¿qué tal? Hola mesa. No, la selección está tomando forma. Ese que dice que no le gusta la selección, que empezó recién, pero se nota ya la diferencia. Se nota porque es el Paraguay que nosotros siempre nos gustó la selección. Luchan, pelean. Y el que no va a hacer así con Guillermo Barros, que el otro no va a jugar. El que no va a meter pata, el que no va a meter pierna, el que no se va a sacrificar en la cancha no va a jugar. Y eso de que lateral izquierdo tenemos que jugar con lateral izquierdo verdadero, y esa pareja central es espectacular. Y cuando se tiene que jugar con 9, ahora tenemos 2, 3, 9 por ahí, y cuando se tiene que jugar así me parece excelente. O sea, la actitud ya cambió la actitud.
En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones y para celebrarlo con tus compras desde 100.000 guaraníes participas por una camioneta Renault Oro 0 kilómetro con tanque lleno por 6 meses a sortearse el 16 de octubre. Encontrá las bases de condiciones en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Buenas, Karina, ¿cómo andamos? Yo le veo con respecto a lo que veníamos viendo, estamos un poco mejor, ¿no? Antes perdíamos contra todo, contra lo de medio pelo, contra lo de bajo pelo, contra lo de alto pelo, los goleamos. Hoy por lo menos los de medio pelo le ganamos, a los medianitos ya le empatamos y nada, es cuestión de seguir trabajando y vamos a poder competirle a las potencias. No la vamos a ganar siempre, pero podemos armar un patrón de juego para ganar a veces por lo menos. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas. Esta semana Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para el dormitorio, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bruno, yo quiero invitarte. Veníamos a comer gallina buriburi, me parece. Pea intende hoy a mensajear de Bruno, o sea. Pea intende hoy. Gracias, capo. ¿Qué tal, Bruno? Qué burro que ese que dice que vos vendés humo. No es que vos vender humo. Decir que estamos mejor que en la eliminatoria. Estamos mejor que el bochorno ese que Berizzo presentó en la eliminatoria. Se ve mejor, este es el camino, no, es una selección hecha y derecha. Pero este es el camino. Bruno, ¿sabe por qué no quiero que le vaya bien en la selección? Porque cuando le va bien a la selección, los dirigentes dejan de mirar las inferiores. Dejan de mirar las selecciones menores, los clubes no invierten en sus inferiores. Vi que los jueves tienen mucha más onda porque ahorras con VPay. A partir de ahora todos los jueves tenés 20% de descuento en Vigi. Activa VPay en la app de Visión Banco. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Qué tal, muchachos? Saludos en la mesa. Excelente los muchachos que corrieron ayer. Nos faltan laterales de oficio por los costados y tener un 9 de peso arriba, alguien aquí a encargar y que lleguen los costados, los de acompañantes, y después está todo muy bien. Tenemos buenos arqueros todavía. Qué puta sea, no le da los gustos a nadie. O sea. Ahora Paraguay tiene un estilo de juego totalmente diferente al anterior. Por lo menos ya pelea, ataca, defiende bien. Se nota que hay un cambio radical, al menos en la mentalidad de los jugadores. Y los perros comienzan a decir cualquier estupidez. Vamos a darle tiempo al técnico para que trabaje, para que arme bien el equipo y podamos salir adelante. Vamos allá. Gran puta, no le da los usos a nadie. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperas las 24 horas. ¿Qué tal, Bruno? Acá hay dos cuestiones en el fútbol. Tener la efectividad y tener a lo que se le llama suerte, ¿verdad? Y lo que Paraguay está teniendo es suerte, nada más. No tiene efectividad, no hay patrón de juego, no hay una línea de juego que haya implementado el técnico. Así que no quisiera decirte no venda humo, ¿verdad? Pero no es para tanto. Bruno, da gusto no perder, será. No sé si estamos mejor que antes, no sé si estamos bien, pero el tema es no perder nomás y te da por lo menos esperanza. Ganamos, empatamos y por lo menos da más esperanza. Antes contra cualquier equipo perdíamos y me da tan ganica ganar.
Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Además te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A03 de 64 GB, precio normal. 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 89.000. Contactanos al WhatsApp 0991670000. Llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bruno, espectacular la selección ahora. Pero falta más juventud. Ya tenemos que dejar de lado Da Silva, Osmar Molina. Tal ya llama la año muy gana ti reglamento Liga Paraguayo muy mana. Pasando 33 años, un cupo nomás para los peso pesado. Hola Bruno, ¿qué tal? A los chicos de la mesa, buenas tardes. Y evidentemente hay mejoría, Bruno, evidentemente hay un poco de mejoría, pero hay que quitarle más jugadas a mitad ahí. Hay que quitarle, me gusta cómo juega, me gusta el sistema de juego de los esquelotos, y vamos por buen camino. Lo que nos falta es un Pepe Cardoso, pero ya para finalizar todas las jugadas de peligros y ataque que tenemos. Eso más nos falta y creo que vamos por buen camino. ¿Qué tal, Bruno? Desde mi punto de vista no hay que volvernos locos todavía con la selección. Un proceso que está iniciando, se nota que hay mejoría, se nota que se está entendiendo el trabajo y lo que tiene planeado Guillermo para este equipo. Hay que ir paso por paso, pero estamos por buen camino. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa o la hierba Indeca Clásica, que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado, hierba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Qué tal, Bruno? Desde mi punto de vista no hay que volvernos locos todavía con la selección. Un proceso que está iniciando, se nota que hay mejoría, se nota que se está entendiendo el trabajo y lo que tiene planeado Guillermo para este equipo. Hay que ir paso por paso, pero estamos por buen camino. Bruno, esta la técnico, eso que están opinando que no le gusta la selección, ni sapo no han de ayudar seguro. Este niño está empezando, estos jugadores están empezando, se están conociendo, jugadores jóvenes. Hace rato ya ha empezado la selección paraguaya, no traerle más los viejos, jugadores jóvenes, y eso que están opinando que no les gusta, que esto, qué puta será. Seguro que ni sapos no chutan eso, por eso que están así. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Y la verdad que ahora estamos un poquito mejor. Yo creo que ahora por lo menos llegamos al arco contrario, porque con Berizzo ni eso hacíamos. Metíamos los goles pero de chiripa. Ahora nos falta efectividad, falta mucho, pero estamos por buen camino y se nota, porque ha convocado jugadores jóvenes que les falta todavía, que falta foguear todavía, pero este es el camino, un espíritu nuevo y buenísimo los amistosos, todos amistosos.
El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo están los componentes en la mesa de este muy escuchado programa? Me parece que estamos mejorando bastante. Sí, nos hace falta un poco más en el medio campo, volante de obstrucción y también un centro delantero goleador, pero mejoramos bastante de lo que fue la selección de la época donde estuvo Berizzo, por ejemplo. Creo que vamos por buen camino y más que seguro que vamos a estar clasificando para el Mundial del año 2026. ¿Probaste el pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. La auténtica tradición pomelo con etiqueta negra Fortin. Bruno, Paraguay có tới coi tối mà thì là técnico lo ya la nhà selección se porque para la vi otro millón no ya para reina a macamá aku ni me ari y no te hago hablar a la técnico la no depende de ir estando la técnico mi jugador eso lo depende. El Grupo Lumerotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Lumerotecnia, industriales como vos. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que estamos avanzando de forma muy positiva en la selección. Está demostrando lo que con Berizzo no teníamos, un padrón de juego. Yo creo que hay que darle un poquito más oportunidad a los jóvenes, ¿verdad? Dejarle un poquito más de lado a Junior Alonso y un poquito también hacerle un poco sentir el banco a Almirón, ¿verdad? Que Almirón es el único flojo que yo veo en la selección, ¿verdad? Falta un poquito que baje sus revoluciones. Buenos días, ¿cómo están? Yo la verdad que no sé cómo ustedes, periodistas deportivos, hablan de funcionamiento, hablan de táctica, hablan... ¿Qué tal Bruno y la mesa, los muchachos ahí en la mesa, los componentes? Bruno, para salir un poquito del contexto de lo que estamos hablando de fútbol, hoy están tocando esta mañana temprano el tema de acá de que Luque va a ser sede de, ¿cómo se llama? La atracción turística esa. Pero qué vergüenza, Luque, qué sucio la ciudad. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? La selección ganó mucha fuerza, mucho entusiasmo, mucha energía, mucha marca, pero tiene mucho de amateurismo, especialmente Enciso y Derlis González. Goles cantados fallan. Hay que aprovechar y para seguir mejorando. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos, Pechugón deliciosamente natural. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados.
Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte el mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Que este pasar temporal de la selección no nos nuble, nos permita seguir siendo críticos de nuestra selección, de los jugadores, del cuerpo técnico y por sobre todo que los dirigentes no usen como excusa para irse al mundial en manada a mironear y a gastar la plata que deberían estar usando para potenciar las inferiores y demás cuestiones abandonadas de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Un abrazo a la mesa. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio, Resicolor Pinturas. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Claro que depende del técnico también. El técnico tiene que saber elegir. Tiene que saber coger los jugadores. Entonces, depende de técnica ahí por una parte, pero se la hacha la selección delantera no le coge fuerza. Porque cuando te dice centro delantero golpean la defensa adversaria, así se juega el fútbol. Yo fui futbolista también. Si defensora, hayan de golpear ese delantero barete. Cuando juega cuaina, de yo vaya tu ujina. Entonces, otro también depende del técnico, saber elegir a los jugadores. Esa es mi opinión. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conocer las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Buenas tardes, ¿cómo está Radio Cardinal? Y a todos los de la mesa ahí. Para mí que está mejorando la selección de a poco porque cambiaron los nombres. Y también quiero escuchar a ustedes, periodistas, que les digan ahora al presidente Harrison que tuvieron la razón pidiendo el cambio de Berizzo, viendo el resultado que está sacando a otro lado. Para hacerle acordar nomás que él no es el dueño de la verdad, para hacerle recordar lo que hizo contra la selección, regalando las eliminatorias para este mundial. ¿Cómo están, señores? Me gustó Paraguay, compitió, por sobre todas las cosas, compitió. Pudo haber perdido como pudo haber ganado. Hay que sacar lo positivo, hay jóvenes, promesas. Me pone contento que podemos volver a competir y tenemos muchos jugadores para jugar de visitante, como también tenemos jugadores para jugar de local. Yo creo que es el camino.
A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar es la mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños. Mejor tasación y cuidado de tus cosas. El flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gendibio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Tigo Business, conexiones que impulsan. Bruno, Paraguay está ahora retomando otra vez una racha de confianza. Y esas personas que todavía están criticando que Paraguay esto, Paraguay aquello, que no hay coila jugador, ni hay cuera. Paraguay está empezando otra vez a gatear. Hay que dar oportunidad y hay que dar un poquito más de fe a nuestra selección hoy en día. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Bruno, Mate copió. Julio, soy de Ciudad del Este. A mí no me desagradó. La actitud no se negocia. Y se mostró actitud ayer. Faltaría un 9. Ojalá vuelva bien Robert Morales. De repente sería muy útil ya enfrente con Jesús Medina y con Almiro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan los muchachos de la mesa? Y Paraguay por lo menos mostró otra actitud en este combo, en estos partidos con Guillermo. Se nota que el técnico ya quiere implementar algo y por lo menos en lo mental ya se nota algo. Y eso es lo que tenemos que tratar de consolidar un grupo para los próximos desafíos y tratar de llegar con esos. Obvio que falta mucho, faltan jugadores clave, Morales, unos cuantos que se consoliden más. Y así vamos a ir agarrando ritmo y confianza para afrontar las eliminatorias. Pero hay material. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas, ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Wonder, encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Bruno, ¿qué tal? Soy Alberto Villar de Ciudad del Este, fiel oyente del Cardinal. Espectacular tu programación, Bruno, espectacular. Lo que quería acotar, no puede ser que la Asociación Paraguaya de Fútbol no pueda encontrar una promesa, un jugador que sea promesa y que diga, perfecto, este jugador va a ser un delantero nato. Vayan a ayudarle en su formación, vamos a formarle y va a ser el número 9 de la selección paraguaya. Un jugador diferente, encarador y definidor nato. No puede ser que no se piense. Hace 2 años que no nos vamos en el mundial. Si mal no me equivoco, ¿verdad? 3 mundiales ya. Y no puede ser que en 12 años no hayan encontrado a una promesa de 8 o 9 años y que se trabaje con ese niño, con ese jugador. Bruno, ¿cómo estás? Yo creo que el albirroja está empezando a tener fruto del buen. Hola, buenas tardes. El fútbol es
70% mental y 30% el resto, físico y técnico. Por lo tanto, en esta selección, mientras tenga una actitud ganadora y vaya logrando resultados gradualmente, va a ir ganando en confianza y esa confianza va a ir traduciéndose en mejores resultados. Démosle tiempo al tiempo y eso va a ir cambiando. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Barrio Ecológico Itú, segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itú, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico Itú. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Cerramos con los oyentes. Muchas gracias a todos. Tenemos muchísimos WhatsApp todavía, pero está bien. Gracias a los oyentes como siempre. Pero hay una corriente dominante de satisfacción pedido por un 9 y creo que uno de los primeros oyentes que creo que contra quién lo que jugamos y ayer jugamos contra una selección que si la vez pasada dije que con Emiratos Árabes acá sería un décimo entre las en Conmebol. Marruecos sí tenía un equipo y que 10 de sus 11 jugadores en las 4 mejores ligas del mundo. La mayoría vio algo distinto con respecto a la forma de jugar de esta selección. ¿Sabes que, Fabio? También rescato lo que porque hace rato Bruno preguntaba el tema de la importancia del resultado. Muchas veces cuando no perdés, eso, Ariel, eso se escucha. No, esto es. No. ¿Podemos ir al bar? No, este es yo necesito ir al bar. ¿Qué? No, on-field review. ¿Fue tuyo esto, Ariel? ¿O fue algo genuino tuyo? Ari, esperame un ratito. No, esto... Wilson no escuchó bien. Por respeto a Chum vamos a ir a Egar y después vamos a hacer el bar y después vamos a continuar porque esto es una... Qué suerte no se dio en la primera media hora. Sí, Federico. No. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio, cámara filmadora o de retroceso parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974-40-2020. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados con todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lacto Mix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. Vamos a la revisión, On-Field Review. Te recomiendo, señor Chan, ir a la revisión del bar, por favor. Muchas veces cuando no perdés. No se escuchó. Qué suerte tuviera. Por suerte. Suerte tuviera.
Qué suerte, gracias a Dios no se escuchó. Qué bárbaro. Pero sí se interrumpió abruptamente nuestro comentarista. Claro, porque escuchó muy bien. No, pero ¿verdad? además acá hubo una doble reacción. Pero esperan otra vez, vamos por otro ángulo. Muchas veces cuando vos cuando no perdés. Muchas veces cuando vos no... Ahí, está bien. No es claro, señores, no es penal. No, por eso. Claro, no es penal, no es roja directa. Con la amarilla, nada, sí, con eso seguimos. Claro. No, yo te decía que muchas veces cuando vos perdés, y acá hago la analogía de lo que dijo Arce aquella vez en Itagua, o lo que pasó en Itagua en su último partido. Todo esto que los oyentes y nosotros aquí en la mesa destacábamos, si se perdía, porque a ver, ayer el Paraguay tranquilamente pudo haber perdido 2-0 también. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, y esto es para el grupo, no para la opinión pública y ni siquiera para nosotros. O sea, cuando no le vaya bien a la selección, que ellos, ahora que le digan, se acuerdan cómo jugamos ese partido. Y lo otro, ese pedido de la gente del 9, lo que marcábamos. Pero yo le digo, no se puede jugar con 12. Y yo lo que veo de esta selección, ¿cuáles fueron los denominadores comunes de los mejores partidos de la era Guillermo? Ecuador en Ciudad del Este, Corea. Yo mira que hasta lo de México voy a sacar, porque hablo del trámite. Y lo de Marruecos ayer. Siempre jugamos sin un 9 de área referente o el grandote. Entonces, yo creo que el plan A es este. Y después tenerlo como backup, como plan B, aún se va Ferreira, Carlos González, Gabriel Ábalos. Pues cuando Federico decía lo de Robert Morales. Y mira que si Guillermo como que dice, a mí me gustan estos rapiditos. O sea, que sea Medina o Melgarejo, con Almirón, Enciso y Derlis. O sea, me da la sensación que ellos han ganado un puesto y lo de Melgarejo o Medina es de acuerdo al rival, como ocurre con Alonso o un lateral más puro, que era un poco también otro pedido, pero lo del lateral puro. Viste que el 9 tenemos, que pueden rendir bien o mal, pero están. Laterales puros no tenemos. O sea, acá David Martínez y Robert Rojas fueron laterales en algún momento. No es solamente que es Alonso, y después citaba lo de Casal, lo del Alan Benítez llegó a jugar, Beto Espínola era antes de su lesión, Blas Riveros, pero ahí me parece que se cierra un poquito más la opción. Lo de Richard Ortiz sería para 15 días aproximadamente. Porque hablan de un desgarro de grado 1 en el posterior del muslo izquierdo. O sea que Richard se perdería el partido contra Tacuarembó. Él el fin de semana contra Guaireña no puede jugar. Ya estaba luego Libertad disponible. Con acumulación. Hay que ver si llega para Meliano también. En estos 3 partidos de Olimpia. Yo creo que el tema, Fabio, es al tener Olimpia la postergación de la fecha pasada, Olimpia va a tener una seguidilla de partidos. Todo lo que ya hablamos, el tema de la saturación y todo eso, pero si es un desgarro con ese grado, porque uno puede decir, perfecto, tenés el alta, pero pensando que vas a jugar cada 7 días, pero Olimpia ahora tiene una seguidilla de partidos, o sea, va a jugar cada 3 días de ahora en más, porque tiene que regularizar con Libertad. Entonces ustedes decían, Guaireña ya no estaba, no puede jugar, pero después viene Tacuarembó, Ameliano, Libertad, y con Cerro. esto que dice Bruno, los 15 días, ¿y cuándo se lesiona él? ¿Viernes o sábado? Viernes jugó el partido, la última parte, el partido amistoso. En el informe médico el lunes avisaron, bueno. Es más, o sea, se ve luego el video donde él está practicando ahí en España. Además de la importancia que tiene Richard Ortiz para la estructura del Olimpia, perderse 2 o 3 partidos, le quita ritmo a él. No, el reemplazante. Y él, te quiero decir algo, que él necesita estar muy bien físicamente. Por un lado. Para poder rendir. No es de esos jugadores que con un 80%, o sea, él no. Es físico, un jugador muy físico. Exactamente. Es muy físico. No es que lo físico se suple con otra cosa. No, él es un jugador. Su punto fuerte. Claro. Físico. Por eso. Y contra Libertad, ¿cuándo se va a jugar? El 12 de octubre. Y 12 de octubre. Y vamos a calcular en fecha por calendario. Si llega el informe el lunes, justito llegaría ese que fue no, pero ¿acaso ayer no se confirmó, no le hicieron el... Viste que le tienen que hacer unos estudios más avanzados, pero desde el mayor lunes, profundidad. Desde el lunes él ya estaba. Bueno, contá desde el lunes. Sí, desde el lunes. ¿Lunes qué fecha fue? El lunes fue el 26.
El próximo lunes Llegaría, es el 3. Llegamos a los 7 días, el 3 de Bueno, octubre. pero eso sin practicar. Sin practicar. Ah, eso es lo que... Ah, no, por eso. Oye, por eso Una hablamos cosa de es que alta tiene y que... otra cosa ya el no, poder competir. tomar ritmo. Si vamos a los plazos que vos señalabas, Bruno, 15 días, él se recuperaría el lunes 10 de octubre a 2 días del partido con Libertad. Entonces estamos hablando que no llega. O No, llega o muy sea, justo. tendría el alta médico para comenzar a practicar. Sí. Y el tema para Olimpia es que no dispone de muchas variantes allí. Ahora Quintana está convocado a la selección sub-20 que ahora viene de la gira en México. Que perdió justamente la selección 2-0 frente a Estados Unidos, empató con México y contra Perú. Ellos Y van a tiene jugar Odesur, tiene Odesur, entonces Sebastián Quintana ya deja de ser una opción. Y supongo que estará lo de William Candia. Cerro Candia y paramos de contar. Orsusa. Ah, bueno, pero Hace rato no le juega. viene la pálida a Olimpia, entonces hace con rato respecto no a juega. este tema. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Muy personal. Estaba Juanma también, ya volvemos con Juanma en 30 segundos. Escuchaste lo de Richard, ¿no? Sí, y ayer hablábamos justamente, Bruno, de estos partidos que tiene Olimpia y te decía que probablemente llegaría recién para el 12. Anoche vos lo estabas diciendo, efectivamente, pero ahora pues se hizo oficial, se confirmó, Johnny. En realidad, oficialmente no tenemos. Yo estoy aguardando... Ah, no tenés informe- oficial. Ah, porque No, acá no, acá oficialmente me no. pasaron a mí que ya es oficial esto. No, está bien, seguramente- sí, pero si no hay un No, comunicado yo no oficial, tengo no. Bruno. Estoy esperando porque primero Olimpia no fue informado sobre esta lesión. Está la comunicación seguramente entre médicos y después la Asociación Paraguaya de Fútbol, la selección tiene que comunicar oficialmente. Pero ya Es sabemos, más, Johnny, está lesionado. En la Señor. en la conferencia, el propio Guillermo, porque creo que se le consulta, en la televisión pasamos el cortito, pero porque se le pregunta por Richard y por Alonso, porque Alonso sale lesionado y entra justamente Mateo. Y Guillermo, por lo de Alonso, inclusive dijo, no, él va a llegar bien, el fin de semana hasta puede jugar por su equipo en Brasil. Sí. Y cuando dijo lo de Richard, dijo, no, ahí ese hay que ver, porque hay que hacer un estudio. ese está más complicado. O sea, el propio seleccionador como que se habrá percatado que fue bastante complicado lo de Ortiz. Edema, tiene un líquido en la parte lesionada, lesión grado 1, desgarro en este caso tiene Richard, pero hay que mirar antecedentes de Richard Ortiz. Él se lesiona en la primera etapa del año, ya lo teníamos fuera de aquel partido contra Cerro del 25, sin embargo él llega para ese partido en mayo. Llegó, si bien jugó con una pierna, decía él, yo quería jugar, y habría que ver si para el 12, porque no va a llegar ante Guaireña, el 5 en la semana, de la otra semana tiene el partido contra Tacuarel y el domingo ante Meridiano. Me parece que estos 3 partidos, fuera Richard, y habría que ver cómo se recupera para ese partido del próximo 12. Bueno, pero no va a estar todavía él practicando, Johnny. O sea, estos 15 días a contar de ahora, fecha calendario, es 15 días, pero a partir del 16º día pues va a tener alta para practicar recién, para Claro. comenzar a moverse. Y ese pues el día antes del partido de Olimpia Libertad. Sí, por eso, depende cómo vaya cicatrizando la lesión, Bruno. Ah, eso sí, porque es muy cambiante. Claro, es claro que los plazos ya hablen de una cuestión de actividad física plena, ¿verdad? De los 15 días. ¿Qué quiere decir eso? Que en 7 días puede estar y empezar a retomar ritmo físico, ya con la cicatrización de lo que tiene, si es un edema, si puede recuperar lo más rápido posible. Pero, con lo que decía también Federico hace rato, los viajes no le están ayudando. Viaje por medio. Al llegar Richard aquí, me dicen que va a trabajar en su casa, tiene su propio equipamiento, tiene su propio equipo de fisioterapeuta, no solamente en el club, sino que en su propio domicilio va a hacer la recuperación Richard Ortiz. Tipo Cristiano Ronaldo, veo, Johnny. Exactamente, sí señor. La mayoría ya tiene este equipo de gimnasio, de recuperación, y también los profesionales que van llevando adelante
las tareas de los... otro que también tiene el mismo sistema es Derlis. Él se lesiona y es cuidado en su propia casa. Ya. Johnny, para seguir con Olimpia. Tercera potencia del fútbol paraguayo, sondeo. 19.966 votos hasta ahora. Allá son resultados finales. Sí, porque había habilitado ayer cerca del mediodía. Sí, acá ya me... Guaraní 23%. Libertad 30%. Luqueño 36% y Nacional 11%. Hoy me decía alguien, pero no pusiste por potencia en qué, en la parte económica, futbolística, en cantidad de gente, y se subentiende que es cantidad de personas, de seguidores, ¿verdad? Porque no voy a preguntar, pues, tercera potencia, entre compararle a Libertad con Luqueño, Nacional y Guaranienga, pobrecito. Cesario que Libertad tiene millones de dólares, ¿verdad? No vamos a entrar, y no vamos a entrar a comparar el fútbol. La primera potencia no Libertad. Yo creo que no, los 11. No, pero yo creo que se subentiende en qué sentido es la tercera potencia, es de convocatoria de gente, ¿verdad? Claro, de eso estábamos hablando. Claro, de eso estábamos hablando. El que seguía la conversación, el que no la siguió, también la entiende, porque ayer preguntaba uno de los participantes, decía Nacional tiene una final de Copa Libertadores, pero ese no era no era el requisito. No. Acá sabe dónde el dilema, si esa potencia se traduce en cancha. Allí es donde ese es el talón de Aquiles de Guaraní. Claro. O sea, Guaraní es la tercera potencia. Porque pero hace rato que no se enganchan. La mayoría de los oyentes coincidían y decían que lo de Luqueño es algo puntual, en un sitio específico, porque vos te vas hasta el parte, decían ellos, no encontrar Luqueño, pero sí encontrar de Guaraní en cada punto del país. Ahora, no se van a la cancha, es otra historia, decían muchos de los oyentes. Fíjate, la cancha fue contra River, aquella semifinal del 2015. Ya que vos recordás eso, después, por ejemplo, en la campaña del año pasado, donde estuvieron a 5 segundos de salir campeón, recién en ese partido uno vio la cancha rebosante. Ahora, ¿por qué no en los partidos anteriores donde ya Guaraní pintaba para ser uno de los mejores del torneo? Pero sí, lo que pasa es que el Luqueño también, como ustedes recordaban, en la recta final cuando estaban primeras ya no tenían el acompañamiento. Claro que ahí estaba también el tema de la inseguridad o las familias mismas de Luqueño que te decían, no, hay un problema en la barra. Pero el último muestreo de lo que llevó Luqueño en la intermedia y lo que hizo Guaraní en el clausura del año pasado permite ese debate de que sí, Luqueño puede ser la tercera potencia, porque si hablamos de volumen, yo creo que sigue siendo Guaraní. Bueno, entonces Guaraní 23%, Libertad 30%, Luqueño 36% y Nacional 11%. Quiere decir que en este orden Luqueño sería tercera potencia según este sondeo, 20.000 personas, buena cantidad de personas que votaron. Cuarta potencia sería Libertad, quinta Guaraní y sexta Nacional. Le pasó Libertad a Guaraní, ¿eh? Le pasó después por el camino. Sí. Libertad 30, Guaraní se quedó en 23 y no tan lejos Luqueño. El último 36, que diste ayer, 30 Libertad. Bruno, el último que diste ayer durante el programa le había superado por un porcentaje Guaraní a Libertad. Y ahora resulta ser que Libertad lo superó, hasta si se quiere ampliamente, ¿verdad? En el porcentaje. Así es. Johnny, redondeamos lo de Olimpia, por favor. Sí, señor. Y hay que aclarar que se vota solamente una vez. Yo voté también y no se puede hacer trampa para que la gente pueda saber. Johnny, hay gente que tiene más de una cuenta, así que... Claro, sí. Sí. Hay gente que se equivoca lo así de... que se colocan... Especialmente las anónimas, ¿verdad? ¿Por quién votaste, Johnny? Yo voté por Guaraní. Para mí Guaraní es la tercera potencia. Está bien. Olimpia decía, el caso del arquero, no tengo confirmado si Gastón Olvera vuelve al equipo titular, pero consultando con la gente puede atajar el uruguayo el próximo domingo ante Guaireña. Lateral por la zona derecha, tengo también una pequeña duda si juega Salazar o juega Otálvaro. Después Salcedo espera a su compañero de saga, Mateo Gamarra, llega, trabaja y acá con destino al este. Iván Torres, el lateral izquierdo, el mediocampo Alejandro Silva, Marcos Vampeta Gómez. Su acompañante podría ser Edgardo Orsuza o en todo caso William Candia. Fernando Cardoso retorna al equipo titular y Brian también aguarda a su compañero Derlis González para medir a Guaireña el próximo domingo en el Antonio Arana.
3.000 entradas vendidas, Johnny, para un día miércoles. Esto en Ciudad del Este es buen número, ¿eh? Sí, hay de mucho tiempo también. Y aparte diferentes alternativas, hinchas de Olimpia aquí que pueden poder comprar también, en Villarrica. Puede ser un factor también lo del viernes. Si Cerro cae, también, claro, ahí. si Cerro cae, también tiene un atractivo. Yo pensé que el cobro, Daniel. ¿Eh? También. No, claro, eso es lo de indudable. Yo te hablo desde el lado netamente deportivo, pero sí, justo el viernes, el último día del mes, y después, si vamos a una cuestión de calendario, el día siguiente es feriado, por ahí la gente quiera irse al Alto Paraná, pero son elementos. Acá me aportan, gracias mi querido Rapay. El censo nacional incluye la pregunta de qué club es hincha. Así dijeron en el programa. Dice, mira vos, gracias Rapay, gracias, muy amable. Bueno, Johnny, ¿y quién podría ser el reemplazante entonces de Richard Ortiz, o quiénes son los candidatos? Y aquí, Bruno, tenemos que dar nombres sin orden, porque no ha sacado ventaja a Orsusa, no ha sacado ventaja a William Candia. Si bien Candia jugó aquel partido en cancha de Colón por Copa Libertadores de América, pero después volvió a bajar su rendimiento, y el joven Víctor Sebastián Quintana está en la selección nacional. Entonces, no descartaría, por ejemplo, que en algún momento pueda jugar por el medio Alejandro Silva, acompañar a Marcos Gómez, poner otro volante por el sector derecho, o agregar a Hugo Fernández que vaya por el sector izquierdo, Fernando Cardoso por la zona derecha. Esto por el bajo rendimiento que tuvieron los otros volantes de la Olimpia. Hablo de Orsusa, de William Candia en algunos partidos del campeonato local. Muy bien. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Adiós, 12:48, ya estamos con Juanma. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que en Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con nueva presentación más económica, en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web Power
powersystems.com.py. Estábamos hablando, Federico, de la baja por 15 días de Richard Ortiz. Sí, qué riesgo, con otro ciclo ya le pasó. Bueno, desde que volvió a la selección, yo no recordaba, una vez fue lesionado y fue peor. Y otra vez le había pasado que volvió lesionado tiempo bastante atrás. Justo en este momento de Olimpia, ¿no? En el que estamos hablando y un puesto en el que, como están diciendo los compañeros, ni Candia ni Orsusa estuvieron a la altura cuando tuvieron que reemplazar. Candia jugó un ¿Y no tiempo. puede cambiar de figura táctica Olimpia? No puede, sino porque... Es lo que casi nunca hizo Julio, ni siquiera en un partido en donde necesitaba de otro tipo de cuando juego, estaba Richard era Quintanita con Gómez. Pampeta, pero Quintanita es un recuerdo porque está también lesionado, recuperado de una está lesión. lesionado, sí. Entonces no tiene, a no ser que se anime a Gómez, no sé, con el Pomelo Vera, ya que está así como está que él es enganche y que juegue suelto, ¿verdad? Otra Si no, posibilidad, porque si Gómez tenés, con Orsusa va a ser lo mismo. si tenés otro volante por derecha, Alejandro Silva del segundo 6. Con Gómez. Cosa que yo estaba Con pensando Gómez. en retrocederlo a Vampeta Gómez y ponerlo justamente a Alejandro Silva Al lado de él, podría ser. Eh, O sea, como- hacer un 1-3 Sí. era un poco una opción que también daba Johnny, que Gómez sea el tapón único, por delante de él armar otra línea de 3 con Fernando Cardoso, Alejandro Silva y Hugo Fernández. Puede ser. O sea, y acompañar con dos jugadores. Pero, y a ver, Alejandro Silva en algún momento de su carrera en Lanús, por ejemplo, en Tuyucuá, cuando Olimpia queda con 10 primero, con la expulsión justamente de Quintana, el que pasa a jugar como doble 6 con Richard es Alejandro Silva. ¿Y cómo haces ahí? ¿Lo pones a Fernando Cardoso como volante por derecha? Y lo meto a Hugo Fernández por izquierda. Y Hugo Fernández por izquierda. Y a ver, lo de Hugo no es por su actualidad, sino que es el que te puede cumplir el ida y vuelta, Sí. porque si ya estás perdiendo marca, vos a los extremos vas a pedirle que hagan el ida y vuelta y hagan el lo diagonal. pones, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama? A un cuarto volante. Y juega con dos delanteros. Pero, y ese... claro, y ese Hugo Fernández. No, pero Hugo Fernández pues es más Claro, pegado lo al que carril, Bruno más... dice, tiene más características de extremo, ¿verdad? Exacto, más extremo que... Juan cuarto volante puede ir Recalde o Vera. Pollo Recalde, que se exacto, cierra ahí exacto. lo que dice Bruno. Claro, a eso me refiero. Claro. Pero un medio campo con... Ahí va a perder mucha A mí marca. lo que O sea, me llamó- yo Recalde sé que a mí no lo me que va a me llamó hacer la la atención- vuelta. Lo que me llamó la atención en función del partido de Olimpia el domingo que ayer Guaireña puso titular de vuelta y perdió. Con todos los titulares, desde el arco hasta los delanteros fueron todos titulares, perdió otra vez con Ameliano, ¿verdad? El mismo resultado. El mismo resultado. Entre Ameliano y Tembetario va a salir un finalista de la Copa Paraguay. Sí, dicho sea Mirá lo paso. que es la semifinal esa. Ameliano Tembetario. Y Tembetario tiene un ángel con el Qué tema de la mal Copa anda Paraguay. dos octubres. Con Luis Escobar, ¿eh? Sí, la Copa Paraguay de Tembetario. La vez pasada ya habían hecho historia. Y esta vez ahora vuelven otra vez a la semi. Y está trabajando con gente joven, siempre está metido Epifanio, pero más Daniel Campos. Daniel Campos. Y Inclusive el que- ahora ellos adquirieron, el grupo Daniel Campos adquirió un campo, unos terrenos en Luque. Y bien. ahí van a hacer el nuevo predio, Bien, porque las ellos nuevas no- canchas. Ellos habían alquilado el predio de Salvador Cabañas Sí. para y jugar ahí. tienen la idea fija, ya fallaron el año pasado de llegar a la intermedia y esperan este año, están un poco relegados pero quieren llegar a la intermedia porque están haciendo ese trabajo para poder llegar. Acá me dicen por Quintanita, pero Quintanita Está lesionado. ya Está dijimos. No, ya dijimos. O sea, fuera del Hugo año. Quintana está fuera del año y el hijo del animal está con Odesur. Sí, así mismo. Ya estamos con Cerro Porteño. ¿Te imaginas estar en São Paulo viviendo toda la adrenalina del Gran Premio de Brasil? Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Además podés ganar prendas oficiales. Pasa por Copetrol y no te pierdas esta oportunidad única. Vivir la experiencia completa en el Gran Premio de Brasil. Entérate más en nuestras redes sociales. @CopetrolPY. Copetrol, ¡vamos! Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Ascensión, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Cada día es un desafío. Clearmente mantiene la cabeza fresca
fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Bueno, a ver, está Juanma, que está bien, vamos a hablar de la Copa Paraguay también, porque hoy juega en Libertad Guaraní. ¿Cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Bueno, a ver, ¿qué novedades hay en Cerro Porteño? Cerro Porteño, el puntero del campeonato clausura y semifinalista en Copa Libertadores de futsal. Arrancamos hablando del torneo clausura. El viernes va hasta Villa Elisa para enfrentar a Sudamérica por la fecha número 14. Va a jugar antes que Nacional, es decir, que si gana va a quedar como único puntero de manera provisoria, aguardando lo que va a ser el partido de Nacional. En este caso, la novedad más importante no pasa a ser alguna inserción en el equipo titular, sino que el llamado entre la lista de los convocados para el partido ante Sudamérica del brasileño Mateo González, futbolista que había sido suspendido por un año por un caso de doping positivo. Ya estuvo a disposición, o ya está a disposición desde el pasado 19 de septiembre y recibe su primera convocatoria después de aquel partido ante Guaraní el año pasado en el torneo clausura. Va a estar a disposición de Francisco Arce, ya dependerá del entrenador si forma o no parte del banco de suplentes del Cerro Porteño, que buscará ser, repetimos, único líder el viernes en la víspera del aniversario 110 del equipo de Barrio Obrero. Con relación al equipo titular, más allá que Claudia Aquino también está a disposición, que lo tiene recuperado Francisco Arce, el defensor Carlos Rolón, la baja todavía de Alberto Espínola, ha encontrado un equipo que le ha conllevado victorias y también rendimientos importantes, principalmente después del partido del domingo contra Tacuarí. Es decir, que pese a tener a todos estos futbolistas a disposición, principalmente, y me gustaría acentuarlo de Claudia Aquino, que fue gran figura desde que llegó a Cerro Porteño en campeonatos anteriores, hasta el momento no tiene lugar en el equipo titular, por el rendimiento que viene teniendo el equipo y por las victorias que viene consiguiendo. Es decir, que así como están las cosas, se perfila arranque el mismo equipo que goleó a Tacuarí y que viene también de la victoria en Itaguante el 12 de octubre, con Jan Fernández en el arco, Enzo Jiménez, que definitivamente se ganó su lugar como lateral derecho, Juan Patiño y Alexis Duarte, la dupla de centrales inamovible, Pulpito Duarte incluso capitán del equipo, y por izquierda Alan Rodríguez, que también ha venido en ascenso en cuanto a su rendimiento, las proyecciones, los centros, la marca inclusive ha mejorado bastante el Coyote Rodríguez. En el medio campo por derecha, la confianza de haber convertido por duplicado el domingo y de un buen rendimiento, estamos hablando de Antonio Galeano, se mantiene como volante por derecha. Ya va a estar a disposición Ángel Cardoso Lucena, llega esta madrugada, viene entrada a la mañana también, pero habrá que ver si es que va al banco de suplentes. Estamos hablando del Pica Lucena, por lo que el doble 6 titular va a ser Robert Piri Mota junto con Rafael Carrascal. Por izquierda, el volante o extremo, incluso que a veces se convierte en media punta, estamos hablando de Brian Zamudio, de media punta Federico El Pachi Carrizo, y la delantera también, si bien no viene convirtiendo goles, es muy importante para abrir las defensas, para que sus corridas permitan generar espacios a la llegada de otros delanteros. Fernando Romero, ese es el probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Sudamérica el viernes a las 18:30 en Villa Elisa. Otras novedades con relación al plantel principal del Cerro Porteño tienen que ver con la convocatoria de 2 futbolistas que hasta aquí han cumplido con el reglamento del sub-19 en Cerro Porteño. Estamos hablando del lateral derecho Alan Núñez, que justamente viene de la gira de la selección sub-20 en América del Norte. Va a estar convocado a la selección que va a representar a Paraguay en los Juegos del Sur. El viernes ya se presenta en el CARDE. Y también otro nombre, Fernando Ovelar, que hasta aquí también ha sido el sub-19 más utilizado por Francisco Arce. En el caso de Fernando Ovelar, él está convocado para el partido del viernes ante Sudamérica. Habrá que ver si tiene unos minutos. El partido anterior no estuvo ni siquiera entre los suplentes, así que habrá que ver lo que va a pasar con Fernando Ovelar de cara al partido del viernes. El caso de Fernando Ovelar, con relación a la selección que va a representar a Paraguay en los Juegos del Sur, él va a presentarse el sábado, al día siguiente, en el CARDE, para ponerse también ya a disposición de Aldo Bobadilla
y afrontar los Juegos del Sur con la selección paraguaya. Automáticamente se le suman 36 minutos en esa carga de minutos del reglamento sub-19 a Cerro Porteño por cada partido que se dispute o que dispute la selección paraguaya. Esto en caso de que no juegue ninguno de los dos futbolistas. En caso de que alguno de ellos sume mayor cantidad de minutos que los 36 que incluye en el reglamento, entonces se le suma evidentemente la mayor cantidad de minutos de uno u otro futbolista. Esto con relación al sub-19 en Cerro Porteño. ¿Cuánto sumó Cerro en esta gira de la sub-20 en México? ¿Cómo? ¿Tenés algún cómputo cuánto Cerro sumó en cuanto a minutos del sub-20 por México? Sí. Alan Núñez jugó 45 minutos el primer partido. Ayer, el último encuentro, jugó los 90 minutos. Me falta computar el partido de la segunda fecha contra Perú, pero haciendo un promedio, serían 72 más 90 al 162 minutos aproximadamente, sin computar el partido contra Perú, que repito, no tengo el registro de ese partido. Bueno, Juanma, estamos atentos, muy amables. ¿Cómo no? Mencionar, Bruno, que hoy el equipo de futsal del Club Cerro Porteño le ganó 4-1 a Pantahualón, equipo venezolano que es peruano, campeón vigente allí en este país por 6 años consecutivos. Le ganó 4-1, se anotó en las semifinales de la Copa Libertadores Futsal. El viernes va a enfrentar al ganador de Peñarol y Barraca Central, que se enfrentan ahora. Hace 4 minutos arrancó el partido entre Peñarol y Barraca Central. Muy bien, muchas gracias. Maximiliano Grillo, gusto de saludarte, colega de TNT Sports, con nosotros en contacto, que cubre River. ¿Cómo te va, Maximiliano? Hola, Bruno, compañeros, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos. Bien, bueno, queríamos saber un poco esta fuerte versión con respecto a lo de Pulpito Duarte, como le decimos nosotros cariñosamente, Alexis Duarte a River. Bueno, lo primero que les marco es que esta situación salió de ustedes, de medios paraguayos, y esto lo remarco porque y los felicito además por esta situación, porque nosotros en cuanto al mercado de pases y en realidad la forma de trabajar que tiene River en cuanto a su dirigencia y al cuerpo técnico en general, es bastante hermético todo. Entonces generalmente los dirigentes no reconocen operaciones que nosotros nos podemos llegar a enterar, no da pista de nombres y demás, y sabemos que Gallardo, y lo ha hecho a lo largo de su ciclo, por ejemplo con Robert Rojas, siempre mira en el mercado sudamericano, más allá de mirar en el argentino, por supuesto, y sobre todo siempre arma listas de futbolistas en lo posible menores de 23 años. Y a partir de la información que brindaban ustedes, nosotros empezamos a averiguar, y es cierto que ya desde el círculo de Alexis Duarte reconocen el contacto. Esto les digo algo, no sé cómo caerá en el círculo de River, pero sí reconocen el contacto, y que hay alguna posibilidad de que River más adelante, porque ahora lógicamente no es el momento, River no está pasando un buen momento y tendrá que enfocarse en el compromiso de hoy de Copa Argentina, pero en algún momento puedan iniciar charlas y gestiones. Maximiliano, te voy a pasar con nuestro colega comentarista Federico Arias, porque ayer él accedió a una fuente muy importante. Federico, Maximiliano. No, claro, compartir simplemente con Maximiliano, que ayer hablamos con el representante, nos dijo que el jugador... Pero Maximiliano, ¿vos estás en Buenos Aires o en La Rioja? Yo estoy en Buenos Aires ahora. Claro, suele ser, decía, bastante hermético a veces con la información, y ayer nos decía que está como para darse a fin de año, que es una muy buena opción la de River, porque uno mira a ver cuándo se recupera Robert Rojas. Tengo entendido que Héctor Martínez bajó bastante el nivel. No hay mucha garantía en la zona central hoy de River, ¿verdad? No. En realidad, a ver, por ahí ustedes que no están en el día a día lo hago extensivo, siempre con el respeto, obviamente, pero ninguno te da garantía soy River, lamentablemente. Hoy está pasando un momento al que no nos tenía acostumbrados el ciclo de Marcelo Gallardo,
a ver, no es una tremenda crisis, ni mucho menos, pero hoy, por ejemplo, se encuentra a 9 puntos del líder, Atlético Tucumán, y tendrá que enfocar todos los cañones al partido de hoy, por ejemplo, de Copa Argentina frente a Patronato, porque aquí nuestra Copa Argentina te brinda una chance para ingresar directamente a la Copa Libertadores si vos salís campeón justamente de la Copa Argentina. Pero sí es cierto que los centrales no están pasando un gran momento, porque primero que el tiempo pasa para todos. Si hoy te encontrás con un Pinola de 39 años y un Jonathan Maidana de 36, por lo cual no sabés qué va a ser del destino de ellos. Hoy Martínez no es primera opción, ni siquiera segunda. Entonces, yo creo que ya habiendo tenido chance de salir a Palmeiras en enero, después de irse al Betis a mitad de año, bueno, me parece que en diciembre va a buscar la alternativa de salida, y por lo cual ahí te vas a quedar con Paulo Díaz, con Mamana, y no mucho más. Entonces, habrá que buscar un marcador central, por eso no solamente se está fijando en Duarte, sino que también en 2 marcadores centrales de aquí del fútbol argentino, que son Lucas Meroya de Huracán y Federico Gatoni de San Lorenzo. ¿Cómo está Robert Rojas en este momento? Está bien. Nosotros, mira, yo pude hablar y lo publicamos en las redes sociales de TNT Sports el lunes. Y la verdad es que él sabe que le falta mucho ritmo, que está haciendo trabajos de campo, y la idea es que con suerte, con mucho viento a favor, como decimos nosotros acá, pueda disputar 4 partidos, los últimos 4 partidos, con la reserva. Ya no estamos hablando de la primera división, sino que de la divisional reserva, que es inmediatamente la segunda en cuanto a jerarquía, y bueno, es una posibilidad, no lo van a apurar. La idea es que él se recupere, por supuesto, y que llegue a pleno para la pretemporada, y ahí River ya pueda contar con él a partir del año que viene. Maximiliano, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, un placer, y de vuelta los felicito por la información de Duarte, porque aquí nosotros la verdad que no lo teníamos demasiado en el radar, y hoy obviamente que se están haciendo eco aquí en la Argentina, y más teniendo en cuenta que él juega River, ¿no? Bueno, ahí está, Maximiliano Grillo, el colega de TNT Sports desde Buenos Aires, República Argentina. Edgar, y ya estamos con más del Cardinal Deportivo Impresionante. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales encontrarnos como @financierasolar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Bueno, hablamos con Carlos Gianni, presidente de Soldamérica, y él nos daba detalles con respecto a la venta de las entradas para el día viernes de Soldamérica Cerro Porteño. Ya informamos a Ariel Verita que el domingo Guaireña Olimpia Ciudad del Este, 3.000 entradas se vendieron. Esto estamos hablando para el día viernes, comienzo de la fecha. Cerro Porteño visitando a Soldamérica. No se van a vender entradas en Villaliza. Daban los detalles de los accesos por donde tienen que ir los hinchas, tema de los menores de 10 años y otros detalles más del partido. ¿Puedes ponerlo al aire, por favor? Pequeño resumen, de 8 a 18, horario continuado en el 3 de febrero, también en la Liga Guaireña hasta las 3 de la tarde, y en el estadio del Club Olimpia también está la venta de la entrada por la red Ámbar. El precio de la entrada estaría en graderías 30.000, platea 50.000 y preferencia 80.000. Un punto muy importante también es que todas las criaturas pagan, ya que es un evento de gran magnitud, teniendo como experiencia el último partido. Definitivamente debemos cobrarla todo porque se nos complica, vienen muchas criaturas y ocupan un espacio, y aparte por el tema de seguridad también es muy peligroso por la cantidad de gente que ese tipo de partidos acá en el este del país suele atraer. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Y hoy estuvimos reunidos justamente con la gente encargada de la seguridad de la organización del partido, inclusive con el comisario ahí de la zona. Carlos Gianni. Los portones se van a abrir a las 15:30
¿verdad? Pero desde el mediodía ya va a haber gente encargada del control, especialmente para el tema de estacionamiento, que no va a ser liberado al público. También habrá gente ya de la policía, e inclusive hemos contratado guardias privados que van a estar a cargo de los controles en las bocas de acceso y también en la zona de los vestuarios, tanto local como visitante, para que no haya ningún tipo de inconveniente. De hecho, perdón, nunca lo hubo ante Cerro Porteño, ¿verdad? Y espero que esta vez no sea la excepción. Desde hoy se están vendiendo en los locales de Sol de América, en la sede social de Quinta y en Cerro Porteño, las plateas y las graderías. En Cerro Porteño se venden gradería visitante y platea, y en Sol de América gradería local y plateas. Y los dirigentes de Cerro y sus invitados van a estar en preferencia lateral, al lado abajo del palco de prensa, y los dirigentes de Sol y sus invitados van a estar en la preferencia lateral que está atrás del banco de suplente del equipo local. Y eso mayormente, Bruno, en general lo que te puedo decir con relación al espectáculo. Se habilitaron 2.000 boletas, ya que no queremos que, digamos que queremos que la gente esté cómoda, un partido importante donde juega el puntero del campeonato, uno de los punteros, y queremos recibirle bien a Cerro como se merece el club, como se merece su hinchada y como lo hemos recibido a todos los clubes ahí en Villaliza. Claro, siempre hubo buena organización y nunca hubo ningún inconveniente, ¿verdad? En Villaliza, eso hay que decirlo, en medio de siempre estas cosas que se dan de los clubes que por ahí quieren sacar ventaja o que hacen problemas, que hay inconvenientes con respecto al visitante. Me parece que habla muy bien del fútbol y habla bien de Sol de América principalmente, ¿verdad? De no estar buscándole la vuelta, como se suele decir, la quinta pata al gato. Usted que una vez una política dijo la quinta pata al gallo, ¿verdad? Pero está bien. Para que sepan nomás también, tenemos 4 vestuarios visitantes y el vestuario visitante que últimamente están utilizando los clubes viene a ser hacia la segunda cancha auxiliar de nosotros, que tiene entrada independiente, que viene a ser sobre la calle, a lo que sería, nosotros le decimos la cancha de Calama, sería la segunda cancha auxiliar. Ahí va a estar el vestuario visitante de Cerro Porteño, así como los tuvieron últimamente los clubes visitantes que visitaron Villaliza. O sea, está totalmente alejado de lo que sería el vestuario local de Sol, que tiene acceso por la calle Panamá. Y por la calle Panamá van a entrar solamente el bus y el staff y los jugadores y cuerpo técnico de Sol de América. Y por la calle República de Colombia van a entrar la gente que se va a ir a gradería local y plateas. Y por la calle Bombolequi van a entrar solamente la gente que se va a ir a gradería visitante. Así está distribuido toda la organización. ¿Cómo está, presidente? Le saluda Miguel Cáceres. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, igual. Es decir, que el ingreso de los hinchas de Cerro Porteño va a ser al costado de la conocida hamburguesería que está en la avenida. Así mismo, ahí va a ser por Bombolequi, van a entrar solamente los que tienen entrada gradería visitante. Importante recordar que el día del partido en la cancha Sol de América no se venderán entradas. O sea, las entradas deben ser ya adquiridas con anticipación, porque se va a formar anillos con la policía que harán que la gente que tiene entrada y pase para estacionamiento pueda ingresar a la cancha. Si no, no van a poder ingresar. ¿Y el tema de los menores, presidente? Menores de hasta 10 años no pagan. Después de en adelante pagan. Ya, importante esa salvedad que está haciendo, esa aclaración. Que no se van a vender entradas. Que no se van a vender entradas. 30, 50 y 70 mil los costos, ¿verdad, presidente? Perdón, 30.000 gradería local y visitante y 70.000 platea en general. También se estuvo hablando hoy con la gente de la Policía de Tránsito de Villaliza, que mañana van a ir con la gente de Sol de América a tener una reunión para organizar todo el tema del acceso vehicular y también ordenar el tránsito, ya que vamos a estar en un día y en un horario, digamos, pico, muy elevado. La ciudad... perdón, Miguel, ¿hasta qué horario tendrá la gente la posibilidad de comprar las entradas, presidente, ya que una vez que estén dirigiéndose al estadio ya no van a poder adquirirlo? Y por la firma que nosotros estamos haciendo las entradas, pueden comprar en los locales
de acceso y los portones se van a cerrar antes de que termine el primer tiempo, se van a cerrar definitivamente los portones. Presidente, ¿hasta acá satisfizo la campaña de Soldamérica? Creemos que podríamos estar mejor puntuados. Creemos que merecimos más, especialmente en algunos partidos que por errores nuestros, muchas veces, digamos, infantiles o errores propios, perdimos puntos importantes, ya sea empatando o perdiendo, inclusive contra Resistencia. La verdad que nos golpeó bastante el resultado, porque no merecimos perder y nos hacen un gol faltando 15, 20 segundos, estando prácticamente el jugador solo, de un lateral, de un centro. Contra Tacuarí también nos hacen un gol prácticamente viniendo de la media cancha, faltando 10 minutos. O sea, tuvimos resultados que no condicen para mí quizá con la forma de jugar que Sol está intentando. No obstante, ahora también los jugadores y mismo el cuerpo técnico han logrado de esa experiencia plasmar y saben que cuando se puede salir jugando se sale y cuando no hay que agarrar y lastimosamente ser inteligente también y no perder pelotas en nuestra propia área, que eso lleva a que muchas veces cometamos errores que se traducen en goles del equipo rival o mismo en expulsiones que han pasado en nuestro juego. Presidente, yo sé que va a sonar raro que te pregunte, pero como se adelanta todo por el campeonato mundial, el torneo clausura, digo, de cara a la planificación que van a hacer los clubes, porque me imagino que ya allá por diciembre y enero ya van a ir moviendo los fichajes y compañías altas y bajas, porque el campeonato va a terminar en la primera quincena de noviembre. Sí. ¿Y el clausura cuándo arrancaría, presidente? ¿Cuál es la idea que tiene? La apertura del 2023. Yo creo que tendría que arrancar ya a fin de enero, porque tú sabes que algo típico, Bruno, es muy interesante también lo que ha contado, porque el campeonato, así como decís, termina prácticamente el 15. Después tenemos todo noviembre, todo diciembre, verás que los clubes tienen que hacer algo, los jugadores tienen que hacer algo. Las pretemporadas empezaban recién el 2 o 3 de enero, ¿verdad? Y ahora vamos a tener todo diciembre para hacer algo, ya sea una mini pretemporada o adelantar la pretemporada, o quizás en enero también algunos equipos ya estén jugando partidos amistosos. Entonces lo ideal sería para mí que empiece el campeonato a fin de enero, ya más tardar, porque también el año que viene vamos a tener un calendario cargado en cuanto a Sudamericana, Libertadores, y creo que la eliminatoria del Mundial, si no estoy mal, han dicho que se podría adelantar y que podría empezar inclusive el año que viene. Presidente, de Guaraní le pidieron a usted cambiar la fecha de disputa del partido a la fecha 16. Sí. A mí me llamó el presidente Emilio Dar y me hizo saber de que el miércoles es el aniversario de ellos. Sí. Y a la par de que están de festejo, también creo que va a haber un homenaje póstumo a Marcelo Pecci, que era dirigente de Guaraní. Creo que le van a hacer un homenaje a la familia, y yo tuve el gusto de conocerle a Marcelo, también a su papá, y cómo no, o sea, le dije que con mil gustos solo accedería a ese pedido. Entonces optamos por jugar el jueves al día siguiente a las 17 horas, sin ningún tipo de problemas. O sea, ¿el horario también cambia, presidente? Sí, es a las 17 horas, cambia el horario. Jueves a las 17 horas se va a jugar, creo que es jueves 13. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolondiera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Clocol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevas
nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622102, 0985-622102 por WhatsApp. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Forestaki, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Taperu Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Llama a Taperu Villa al 021-603-100 para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. 13:23. ¿Quién está? A ver, hoy tenemos fútbol o no a nivel internacional. ¿Cómo salió Santos ayer en Brasil? Ganó 2-0 Santos. Después vamos a revisar por el Brasileirão cómo se encuentra. Eduardo, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bruno, querido, un placer estar en contacto contigo. Bueno, hoy es miércoles, Bruno, es miércoles descuentos reales en Farmacia Catedral, con descuentos que van de hasta el 50% en todas las categorías, en productos seleccionados. Y nuevamente hoy, si el cliente paga todas sus compras y elige el método de pago de bancar, va a tener un 15% adicional a todas sus compras. ¿Y en todos los locales esto, Eduardo? Esto aplica en los 122 locales de Farmacia Catedral. También aplica el delivery. Si no pueden pasar por Farmacia Catedral, pueden llamarnos al 627-7000 o pueden escribir al WhatsApp, que es el 0985-689-701. Bueno, el delivery es que se usa mucho, ¿eh? Totalmente, ¿verdad? Es un método el delivery, pueden hacerlo los medios. El delivery también aplica te pago en el delivery. Y te doy un ejemplo, uno, para que toda la audiencia pueda dimensionar y entender cuando hablamos de descuentos reales y que aplican todas las categorías, porque hablamos de productos de primera necesidad, productos que uno necesita en el hogar, ¿verdad? Y normalmente uno no puede estar sin un desodorante, ¿verdad? Entonces, un desodorante de la marca Nivea, el Protect Care Men, el pote de 150 ml, su precio normal es 34.950 guaraníes. Hoy lo llevas y si pagas con te pago, te quedan tan solo 12.200 guaraníes. Ah, no, es mucha la diferencia. ¿Eh? El 30%. 30%, sí, señor. Bueno, no, 75% de descuento. Qué bueno. Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacia Catedral, atentos entonces hoy al miércoles de descuentos reales, descuentos reales, más de 15% adicional con el sistema que estabas explicando del pago. Muchísimas gracias, Eduardo, muy gentil, muy amable. Bruno, un abrazo, aprovechen hoy miércoles descuentos reales de Farmacia Catedral porque amamos cuidarlos. Gracias, Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacias Catedral. Hoy 4:30 Nacional Tacuarí, 19 horas Libertad Guaraní, Copa Paraguay. Y Brasileirão tenemos una cantidad de partidos. 6 de la tarde, Coritiba se hará, Fluminense Juventude, Corinthians Atlético Goianiense, Fortaleza Flamengo, Cuiabá América Mineiro 20 horas, Atlético Mineiro Palmeiras 20:45. Inter Bragantino 20:45 y Goiás Botafogo 20:45. Estoy mirando quiero ver la clasificación del fútbol brasileño y ya está Gerardo también para que nos cuente novedades con respecto al choque hoy por la Copa Paraguay.
Casi campeón lo de Palmeiras, así ya lo consideran allá. Pero ¿cuántos partidos tienen que ganar todavía? Dos, por ahí. Con la ventaja que llevaba, ¿no? Claro, ahora se va a jugar la 28, son 38 fechas. ¿Cuánto tiene? ¿17? Y le saca 8 puntos de diferencia a su escolta. Sí, con 2 ya está. Además, el escolta no es fijo, entonces no hay un mano a mano, porque a veces, ahora es Inter, a veces era Flamengo está en otra. Flamengo está cuarto y está mirando lo de la final. La Libertadores. Acá tengo la clasificación: Palmeiras 57, Inter 49, 8. Fluminense 48, Flamengo 45. 27 fechas se disputaron hasta ahora. Está bien. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Hoy hay también Copa Argentina. A las 14, Independiente Talleres. A las 15 no es, Federico. A las 15 me marca acá Independiente Talleres. Yo pensé que era 15 Argentina pero está bien. Y a las 18 Patronato River. Y a las 21 horas Boca Quilmes. Ajá. ¿Cuándo cambia la hora? ¿El domingo? El domingo, sí, señor. ¿Se adelanta una hora? Se adelanta. Bueno, ese es otro tema también. Bueno. Se adelanta. Se adelanta, ¿no? Llegás a las 12 de la noche del sábado y adelantás. Ahora, los teléfonos inteligentes automáticamente, estos ya se ponen, se adecuan. Bueno, vos tenés tu teléfono inteligente, Gerardo, ¿verdad? Sí, tengo. Ajá. Automáticamente, así como decís, se adecua a los cambios horarios que se dan en esta parte del año. Smartphone, ¿verdad? Sí. Gerardo, ya tuvo Bruno en el epicentro del Odesur, que la adyacencia está en un desastre. Esta mañana estuvo por ahí. Vos tuviste que contanos un poco, sí, por favor. Y 3 barro, días, basura. Contá, Gerardo. Sí, y 3 días falta para que se inauguren los juegos. Y ahí el parque está un desastre. Escombro, basura por todos lados. Los caminos que conducen... la entrada todo perfecto, porque eso hace mucho que está ahí, es el COT, el Comité Olímpico, detrás de Ñuguazú. Pero después uno se interna para ir, por ejemplo, a la cancha del velódromo, donde hoy inauguró oficialmente el presidente Mario Abdo Benítez. Ahí para llegar, yo que soy coqueto, a las 5 de la mañana me levanté a limpiar mis zapatos y traje, pero como un chancho, como un olero y dice el dicho. Y me ensucié por completo porque basura por todos lados. Es cierto, 2 veces creo que Paraguay renunció, no iba a hacer, vino la pandemia, en fin, una serie de cosas, pero no es para justificar nada. Si uno se compromete tiene que hacer bien las cosas. Si llega a caer una lluvia grande, eso va a ser un desastre total, porque hay arena, escombro, suciedad. Se viene en 3 días más las competencias de los Juegos del Sur. Y las construcciones propiamente de los... Sí. Por ejemplo, o sea, ya del comité organizador del ¿cómo está eso de los Juegos del Sur? Y varias canchas no llegan. El caso de patinaje, después el velódromo que se inauguró hoy, no se sigue trabajando así a los apurones. El campo de fútbol también habilitaron, está en buenas condiciones. Las gradas, pero es sintético. Ahí va a jugar la sub-20, va a representar la sub-20 de la selección paraguaya. Esa pista está en buenas condiciones, pero para llegar hasta ahí, porque es un predio bastante amplio, creo que está por las 20 hectáreas, el predio del Comité Olímpico, para movilizarse uno hasta ahí, bueno, los caminos están en deplorables condiciones, por más de que lo derramen así, bleques, así, pero en pésimas condiciones están los caminos. Una delegación de España fútbol. me dicen que, por ejemplo, tiraron la capa asfáltica así a Sí. la Bartola, como se suele Sí, a decir, bulto, apurada, sí. a bulto, bleque, o regable, que para ser más específico y para que el común entienda,
Una delegación de fútbol normalmente para una competencia lleva 35 a 40 personas, incluido el staff y el plantel que componen 22 jugadores. Y eso, por ejemplo, cuando los buses que llegan hasta ahí van a romper todo el camino, no va a soportar, porque está hecho así, como se suele decir, a la Bartola, Ojalá que no llueva. No, ojalá. Bueno, contanos lo de Libertad Guaraní, Gerardo, por favor. Señor, sí, vamos a lo que será hoy Copa Paraguay en Villa Lisa, 19 horas, etapa de cuartos de final. Por segunda vez en esta competencia se van a enfrentar Guaraní y Libertad. Ya lo habían hecho, pero en una final en el 2019, donde se había consagrado campeón el Gumarelo. En ese entonces lo dirigía el argentino José Chamot. El equipo de Libertad que saldrá hoy, repito, 19 horas, en Villa Lisa, cuartos de final Copa Paraguay, con Martín Silva, Camilo Mayada, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa y Matías Espinosa. Rodrigo Bogarín, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz y Willy Mendieta. Iván Franco, Roque Santa Cruz, el 11 que prepara Garnero. Además de estos citados, están concentrados desde ayer en Tuyucuá Rodrigo Morínigo, el portero, Luis Cardoso, Miguel Zamudio, Álvaro Campuzano, Rubén Lescano, Adrián Alcaraz y Óscar Tacuara Cardoso. 4 bajas sensibles experimenta Libertad para este partido de Copa Paraguay ante Guaraní. Iván Pérez, Diego Gómez, Lorenzo Melgarejo al servicio de la selección. Bautista Merlini, problema muscular, no fue citado para este compromiso. Repito, 4 bajas bien sensibles tendrá Libertad, pero estimo que va a ser un lindo partido y pongo las fichas que el Gumarelo va a llegar nuevamente a la final de esta Copa Paraguay. Y en campamento aborigen, Jubero, que sigue trabajando con absoluta normalidad, concentró desde ayer 21 jugadores. La probable formación: Aldo Pérez en portería, Ariel Benítez, Julio González, el polaco, Fernando Román, Walter Ortiz de zaguero lateral izquierdo, el mediocampo con Marcelo González, Ángel Pirayú Benítez, Jorge Mendoza, a Romeo Benítez. Néstor Camacho vuelve al primer equipo aborigen junto a Fernando Fernández. Los suplentes: Davis Vázquez el portero, Miguel Benítez, Alberto El Piru Contreras, Gustavo Vargas, Matías Segovia, César Niño, Víctor Rivarola, Diego El Mudo Valdés, Brian Fernández, los 21 citados por Jubero para el compromiso ante Libertad. No es de la partida Marcos Cáceres, problemas musculares, incluso no ha terminado el partido pasado por el campeonato local ante General Caballero. El panorama en campamento liberteño, en campamento aborigen para la noche de hoy, Copa Paraguay, 19 horas en Villa Lisa. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Este es un clásico del fútbol paraguayo también. Sí. Me permití, Bruno, le quiero hacer una pregunta, Sí, saliendo un poco favor, del tema para ir a algo histórico. Más allá de lo que pasa en el siglo XXI, esta rivalidad entre Libertad y Guaraní, anteriormente, Gerardo, por ejemplo, en la época de los 80, animaban grandes partidos Guaraní y Libertad, ya sean Tuyucuá, en los Bocas. También, y sí, 80, no, 90. Siempre. Sí, totalmente. Porque por el hecho de que los dos equipos siempre tuvieron planteles estelares, por decirlo de alguna manera, y uno iba a ver así a jugadores de muy buena calidad, y por eso siempre concitó el interés, la atención, los enfrentamientos entre Libertad y Guaraní. Y más todavía ahora con esto de las redes sociales, donde se enciende, se tiran bombitas, yo te mandé a la B, en fin, una serie de cosas que se tiran ahí. Este Patito aquí no tiene más títulos que vos, le dice el liberteño al aborigen, y en fin, el retrete del Twitter por sobre todo. Hoy, ¿cómo está la cosa? Libertad ya tiene más campeonatos ganados que Guaraní. Sí, totalmente, sí, lejos. Ah. Sí, incluso hace bastante tiempo que Guaraní no le está ganando a Libertad. Hay una supremacía importante de Libertad sobre Guaraní. Ariel quiere hacerte una pregunta sobre figuras, dice. ¿Cómo Sí, 5 señor. figuras de qué? Como Gerardo maneja muy Algo bien. de los 10, ¿verdad? Que tuvo Guaraní y Libertad. Los números 10, ¿verdad? De la época, ¿verdad? En Exacto. aquellas épocas, ¿verdad? Exacto. Sí,
y en décadas pasadas. Cronológicamente uno puede ir marcando 60, 70, 80, 90, el nuevo milenio, en fin, varias figuras. Pero ¿y que cuáles ahora son no las recuerdo. cinco figuras de Guaraní, 5 Libertad, por ejemplo? No recuerdo ahora. ¿Eh? No recuerdo en este mismo momento. Ahorita mismo, como diría el colombiano. No, pero no puede ser que 5 figuras de Guaraní de Libertad No tengan recuerdo. mano. No recuerdo, honestamente. Me hizo mal el tour al COT de la mañana de hoy. No puede Nelly ser. Colmán, por ejemplo, en Libertad. Pero en Libertad tenés Eulogio Verdugo. Coquito Martínez. El Verdugo. Tenés... Ese es del 50. ¿Eh? Del 40, del 50, el primero que marcaste, del 50. No, pero grande figura. Bueno, el vamos a partir 50 el primero que marcaste. En los 90 yo recuerdo. Ramón Giera, ídolo de Libertad, ¿te acuerdas? Sí, un poquito, no tan lejos. Yo era de aquellos aficionados. El Cenizo que Lunes. En Libertad también era. Felipe Neri Franco también era ídolo de Libertad, ¿te acuerdas? El cavernícola, sí, tuvo un fugaz paso, pero yo era de aquellos aficionados que iba, sin ser liberteño, iba a verlo exclusivamente a Ramón Ángel Gil por la calidad que tenía. Sí, no, pero no puede ser 5 figuras. A ver qué otra figura en Libertad. Yo recuerdo en Libertad había un jugador que me gustaba mucho, un volante central, Héctor Martínez. No sé si lo recuerdas, un Héctor rubio. Tarzán Martínez, sus inicios en Nacional. Y después lució alto en Libertad, también jugó por Olimpia. Claro. Tarzán Martínez. Y de década la del nueva 80. época, por ejemplo, ya son los Aifú, por ejemplo, Gerardo. Secundinos. El turco Aifú no jugó en ninguno de los... ¿No jugó en Libertad? No. Que yo recuerde, no. Jugó por Deportivo San Lorenzo. Sus inicios... Eugenio Morel. Sí, Eugenio Morel, gran jugador, vino de la Argentina, después jugó por Cerro Porteño, jugó por Libertad, salió campeón en el 77. ¿Y cómo hacía Libertad? ¿De quién ponía la plata, por ejemplo, para tener así? No hay Libertad. Tuvo caracterizados dirigentes siempre. Juan Zamudio, goleador histórico. Claro, Juan el goleador Zamudio más, de la uno de los goleadores más exquisitos que tuvo el Juan fútbol Zamudio, paraguayo. Gustavo Morínigo, Patito Aquino. Juan Eduardo Zamudio Serna, uno de los goleadores más exquisitos que tuvo el fútbol paraguayo. Definía con una calidad única, una frialdad tenía para llegar al gol. Y en Guaraní, bueno, Guaraní sí que... Y un sinfín de estrellas. Yo a jugar en Guaraní también, Juan Zamudio. Sí, también, llegó a jugar por Guaraní. Sí. Jorge Galarza, por ejemplo, ¿verdad? Ese era un jugadorazo. Y llegó a ser número 10 de Guaraní Rolando Chilaver también. Gustavo Morínigo jugó en los dos también. Claro. Gustavo Morínigo jugó en los dos. Sí. También jugó para Guaraní. José Luis Chilaver y Rolando Chilaver jugó en Guaraní también. Sí, vamos, había jugadores que vistieron las dos casacas, como ya dijeron los de Zamudio. Felipe Neri Franco también jugó en Guaraní. También. Bueno, Felipe Neri Franco, ¿dónde es lo que no jugó? Sí, pero el Libertad llegó a una final, llegó a jugar una final. Sí. En Guaraní hizo muchos goles también. Él vino de una Interliga, se fue a Cerro, se fue a España y después ya pegó el recorrido, como dice Bruno. Y en Guaraní sigue ya la época de Pablito Jiménez, Osvaldo Díaz, Aristides Rojas. Sí, lo más reciente. Tito Báez. La dupla ahí con Tito Báez, con Choco Velar y compañía. Rodrigo López. Derli Soto. Jugó en ambos clubes también. Derli Soto jugó Rodrigo López jugó en los dos también. Y Derli Soto también. Derli Soto. El aguaseño Derli Soto. Hay muchos que jugaron los dos equipos, Hay muchos que jugaron los dos equipos. El Tomate Rodas. Sí. Y en la actualidad, para marcar un poco el poderío, ya que hace rato he preguntado el tema de la potencia. Ángel Ortiz, ¿te acordás? En gran momento. En Libertad y en Guaraní, ¿verdad? Pero yo te iba a decir por eso, los dos equipos. Que ahora ya es unidireccional. Los que resaltan en Guaraní son comprados por Libertad. O sea, en la actualidad tenés a Boga, Rodrigo Bogarín, que acá vino como revelación de Guaraní y hace rato está en Libertad. Merlini. Uno recuerda que Báez mismo también había sido comprado, o sea, cómo se nota también la actualidad. ¿Qué pasó con Báez? ¿Él dónde se fue? ¿Está en Rosario él? ¿En Rosario? ¿En serio? Javier Báez. Sí. Javier Báez está en Rosario. Está con su amigo serbio. Sí, juega. Javier Báez, buen zaguero central. ¿Tuvo problema con Garnero, Gerardo? ¿Señor? ¿Tuvo problema con Garnero? ¿Verdad? Sí, así es. También en Guaraní no. Pero... a favor de Javier Báez, por ejemplo, era un tipo muy bueno con sus compañeros.
Hubo, por ejemplo, en la época de pandemia, no se cobraba y él le daba a los más chicos que no cobraba y después los chicos le querían devolver, no, deja nomás. Le daba la plata para el pasaje a los chicos. Julio Y después los César chicos le Franco, querían me devolver dicen. y este decía, no, deja nomás. Julio César Franco. Pero no jugó en Libertad. No, en Guaraní. En Guaraní. Sí. El concepcionero. Campeón, 86 y... Ángel Ortiz jugó por las dos divisas, Ángel Ortiz, el aregüeño, pero él no figura en mi galería de ir a verlo a Ángel Ortiz. Él no. No sé usted ya te voy a jugador, ¿verdad? ¿Cómo? Ángel Ortiz. No me gustaba como jugador. No, si era bueno. Y jugó por los dos equipos, jugó por la selección también. No, por mi gusto nomás. No era por ejemplo, voy a ir a verle a Ángel Ortiz, por ejemplo. Yo. No, nunca. Y sí. Mira, Elvis Mareco. No, él jugó en 12 de octubre, Guaraní. Olimpia. Olimpia Cuando era joven. Sí. Javier González también jugó en Metalero, ¿verdad? También. Metalero, sí. También. Son varios de la modernidad. Sí. Sí, Fabro, ídolo en Guaraní también en su momento, ¿verdad? Me dice acá. La bandera dijeron, sí. Claro. Está bien. Bueno, gracias, Gerardo. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, adiós. ¿Te imaginas estar en São Paulo viviendo toda la adrenalina del Gran Premio de Brasil? Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Además podés ganar prendas oficiales. Pasa por Copetrol y no te pierdas esta oportunidad única de vivir la experiencia completa en el Gran Premio de Brasil. Entérate más en nuestras redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir. El sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Están los 4 finalistas de la Liga de las Naciones: España, Croacia, Italia y Países Bajos, que es Holanda. ¿Cuál de las selecciones que vieron ustedes? ¿Vieron los partidos? Ayer España le ganó 1-0 a Portugal, gol de Álvaro Morata. Vi que le hizo muy bien los cambios a Luis Enrique para poder cambiar un poco la historia de un partido que estaba muy parejo, no estaba tan fácil. Cristiano Ronaldo se perdió un gol mano a mano con el arquero, pateó abajo, y España supo revertir lo que necesitaba hacer, ¿no?, en el partido. Pero por lo que estamos viendo, los amistosos de Brasil, de Argentina, la Liga de las Naciones, el partidazo que se dio, por ejemplo, entre Inglaterra y Alemania, ¿quién llega como candidata, o es muy difícil? Es difícil decir, por ejemplo, que una potencia se despega del resto con respecto a ser demasiado fuerte, porque... Pero ¿quién es tu candidata, por ejemplo, así como vos ves hoy
A mí, por ejemplo, yo te digo que Brasil para mí es más equipo que Argentina. Y tiene más individualidades inclusive. Tiene más jugadores. Yo pensé que no ibas a hacer la comparativa con Argentina, sino que a nivel general. Yo creo que... O sea, Brasil vos querías comparar ya con la potencia europea. Con Europa. Y bueno, entonces me da la razón que está por encima de Argentina. No, pues claro, por eso yo creo que... Está para competir con ellos tranquilamente, ¿verdad? Sí, pero ahí es donde los europeos hacen pito catalán, decir, sí, pero ¿contra quién lo que vos estás jugando? Nosotros jugamos contra nuestros pares. Y lo de Brasil y Argentina, sí, nosotros tenemos que jugar contra esto porque ustedes están cerrados. O sea, es lo que genera este calendario. Por un lado tenías Liga de Naciones, o sea, partidos fuertes. O sea, ayer, como vos decís, España tenía que ganar, o si no era Portugal el semifinalista. Mientras que Argentina jugó contra amateurs, o sea, los jamaiquinos, 98 después de reggae. Y entonces, o sea, hay una sensación. Yo creo que en Argentina se da el tema del buen momento. Ellos no se han calibrado con una selección, salvo el lado de la finalísima. Alemania a mí siempre me gusta, colectivamente es un equipo. Pero vos sabés que a diferencia de otras épocas, ellos tienen la expectativa baja. Ahora, más, o sea, en la previa del partido contra Inglaterra era de qué nos sirve, porque ellos ya no iban a descender y tampoco iban a aspirar. Lo que pasa es que ellos vienen de dos golpes muy fuertes, o sea, el tema de Rusia y lo que fue la Eurocopa, donde fueron, o sea, ellos cuando se da lo del 2014 dijeron, bueno, nosotros tenemos para 10 años, y se golpearon fuerte. Y después tenés Inglaterra con su novela de Maguire y el tema de la fijación del técnico con laterales derechos y no laterales zurdos. Y Francia está con el escándalo de... Ese. Sí, por eso está Pero Francia también es candidato. No, pero por eso yo creo que Brasil, porque además Brasil tiene... Yo no creo lo que Pogba, por ejemplo, se ha convocado. O sea, ahí yo creo que se va... Yo creo que ahí ya no va a haber polémica. O sea, Pogba no le puede hacer sombras ni por si acaso a Mbappé en estos momentos. Justamente hace poco Bleacher Report, el BR, que saca muy buenas caricaturas. Nosotros hablamos de eso hace 2 años con el tema de Liverpool, que metió una caricatura muy linda. Hace poco sacó el tema de cómo se preparan los equipos para el Mundial. La gente habrá visto, para sí, la gente vimos. que no. Bélgica que lo puso a Haaland ahí en la camiseta. Claro, o sea, De Bruyne que quería que haya un Haaland, y en el capítulo de Francia, ahí está Deschamps con la pizarra y se levanta Mbappé, le dice, no, saca salida ahí. Y hace el borrón y dice, no, todo a mí, ¿verdad? Cristiano quema la camiseta vieja de Portugal. Él quema la de Manchester United. La del Manchester, claro. Y se pone la de Portugal. Esa es muy divertida. La nueva, la camiseta. Claro, esa es muy, muy divertida, es como diciendo, el que es infeliz en su club y se vuelve feliz en su selección. Entonces la gran Gary Bale. Claro, lo que ocurre, ahí pusieron a Ronaldo y pusieron a Pulisic. Es lo mismo, sí, claro, de te iba a preguntar con la de Estados Unidos, pero sí es muy divertida y da un pantallazo. Justamente ahí en esa caricatura le muestran a Southgate que ve y tiene a 4 laterales derechos, no tiene a ninguno izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le cambia el botín a Kyle Walker, que de hecho él a veces juega como carrilero lateral izquierdo. Entonces, no me estoy acordando. Y Messi cierra con va limpiando el lugar. Y sí, el atril, por decirte, donde se coloca lo que le falta, la Copa del Mundo, ¿verdad? Claro, y ahí veía que en este tema de la rivalidad de Cristiano con Messi, como a Cristiano le tira como que está infeliz y espera la Copa, y a Messi ya le da, o sea, es muy pro Messi. Y en el de Brasil es cuando le peluquean a uno de esos delanteros con el peinado de Ronaldo, el fenómeno, para el 2002. Sí, como diciendo, si hay que ganar, claro, porque mira que si Brasil no gana esta, va a igualar su sequía más grande. ¿24 años ya? Claro, porque si esta es la del 20. Pues yo me acuerdo que de chico Brasil siempre era el candidato número 1. Está parecido a lo de hoy. Claro, ¿y cuántos nos contaban que el tema del 70 hasta el 94, que mucho pasó, y ahora si no ganan en Qatar, ¿cómo jugaba esa selección? Por lo menos van a igualar. 86, claro, esas eran selecciones que podían repetir, ¿verdad? Sí. Y no repitieron, o sea, bueno, quedaron con perfil más abajo salieron en el 94 y la del 2002, ¿verdad? Edgar.
Campaña Yasabex, Bucalex, Cargante irritado, Toseca, Yasabex, Bucalex, Menta, Cherry, Miel, Eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, División de Confar Saeca. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su calidad analgésica, antifebril, acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble, y además Tres Leones etiqueta negra. Tres Leones, rey de cañas. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Bueno, tenemos un importante anuncio que hacer. Atiendan por favor, audiencia de ABC Cardinal, ABC TV. ABC TV estará transmitiendo la inauguración de los Juegos ASU 2022, Juegos Odesur, en dúplex con ABC Cardinal. Defensores del Chaco, este sábado a las 20 horas la inauguración, así que con todo el grupo ABC junto a ABC Cardinal, ABC TV, inauguración de los Juegos Odesur el sábado en el Defensores del Chaco a las 20 horas. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Garelli Estructuras, www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Prepárate para ser tu mejor versión. En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones, y para celebrarlo con tus compras desde 100.000 guaraníes participas por una camioneta Renault Oroch 0 kilómetro con tanque lleno por 6 meses, a sortearse el 16 de octubre. Encontrá las bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Los descuentos reales hasta el 50%. Todas las formas de pago en productos primera necesidad, desodorantes, pañales, suplementos y mucho más. Y no se olviden que tienen un descuento adicional del 15% con el método Te Pago, válido para compras con tarjeta débito, crédito y QR. Delivery 021 627 7000. De hecho, Ariel está muy imbuido en lo que es Juegos Odesur. Estaba compartiendo con nosotros materiales, ¿verdad? Que él va elaborando ya prácticamente para compartir, ¿verdad, Ariel? En tus bloques deportivos, con todo, ¿verdad? Claro, es la fiesta sudamericana del deporte, entonces hay que tener una agenda diaria. Diaria. Laura, nuestra compañera Laura, vas a poder interactuar con ella. Con Laura ya está trabajando a full, ahora preparando también. No, pero va a venir próximamente acá a la radio para hacer un bloque de 15 minutos de Odesur. Está muy bien, está muy bien. Y yo creo que el único que puede quedar es Ariel, porque el resto nosotros, yo al menos me como interlocutor no somos capaces, ¿verdad? No, yo me declaro totalmente neófito, en desconocimiento, ignorante total del Odesur.
lastimosamente. Vamos a tratar de ver lo máximo posible, incluso de tratar de concurrir a alguna disciplina que nos permita el horario, ¿verdad? Bueno, pero ¿y a qué como hora lo interlocutores quedaste? sí, a la noche. O sea, a la noche Pues vos estás mal aire que no sé, Federico. No sé, y vos, Chun, que sos de las Olimpiadas. Yo creo que vos también sos un interlocutor válido. Claro. Yo creo que acá nos levantamos, Fabio. Acá Federico. los futboleros somos nosotros. Chun el el más válido. Yo estoy haciendo un No, pero esfuerzo. vos estás ahora. Yo te escucho a la mañana. No, hablar con vos propiedad. estás. Tengo que intentar. Como haga Peña y Intento, hablar porque con yo tengo que propiedad, sí. reconocer que no, muy poco entiendo otro deporte, ¿verdad? Yo creo que hay, a ver, yo creo Vamos que a hacer hay, esfuerzo. yo creo que hay dos capas. La capa que citaba Gerardo, ¿no? Lo pésimo, lo vergonzoso y esta sensación de una oportunidad única perdida por los políticos de M, ¿verdad? Y después está la parte donde los chicos o Los deportistas no jóvenes tienen nada van a que ver, tener los esa atletas. sensación de competir en casa, independientemente al nivel o el famoso pero, o sea, son dos capas con las que se va a tener que convivir. La parte de la vergüenza y la parte de la parte genuina de nuestros atletas que van a buscar la excelencia. Nos vamos, señores. Gracias por la atención. Me atrevo a resignar protagonismo futbolero al Super Sábado para que sea la corriente ahí de... No, todo el programa. Resignamos. Hacer el esfuerzo de lunes a viernes. Damos un paso acostado. Chao. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, combustibles de calidad internacional, presente en todo el mundo. Este fin de semana se desarrollará la tercera fecha del Campeonato Nacional Puma Energy de Rally Cross Country, denominado Desafío Paraguarí 2.0 y que arrancará con una largada simbólica en Plaza Madero de Luque este jueves 29 de septiembre a las 20:30 horas. El viernes 30 también se cumplirá con un inicio ceremonial en el Cerro Penón de Paraguarí, a la espera de la disputa de las dos etapas, el sábado 1 de octubre y el domingo 2 por los hermosos caminos y senderos del 9º departamento de Paraguarí. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, combustibles de calidad internacional, presente en todo el mundo. Sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos, por eso en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago. En Puma Energy contamos con promociones, descuentos y beneficios insuperables. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que tenemos para vos, para cargar y ganar kilómetros de ventaja con Puma Energy. Puma Energy, combustibles de calidad presente en todo el mundo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Sector privado afirma que Petropar perjudica incluso a sus socios comerciales. Desde el sector privado de los combustibles criticaron duramente la decisión del presidente de